La escena comienza en el Palacio del Diablo, otro nombre de la alianza demoníaca Murum, donde una gran multitud de personas se ha reunido, para sorpresa de un recién llegado. Un hombre barbudo explica que están dispuestos a aceptar a cualquiera, independientemente de su facción o secta, y a enseñarles artes marciales demoníacas siempre que tengan talento. Se pregunta qué tonto dejaría pasar tal oportunidad. Su compañero lamenta ser demasiado viejo o se habría presentado él mismo. La atención del hombre barbudo se dirige a una extraña visión en la multitud y se pregunta si alguien ha muerto. Pero su compañero se burla de su conclusión, recordándole que la competición de los 10 del Palacio del Diablo aún no ha comenzado. El hombre barbudo vuelve a preguntar quién es ese joven que parece un enterrador. Todas las miradas se dirigen al joven que camina entre la multitud. Este joven llamado Unsol está pensando en su abuelo y en que esto es solo el principio. Unsol recuerda a su abuelo, que le puso este nombre después de encontrarlo abandonado en un campo de nieve. Unsol sigue recordando cómo aprendió el oficio de enterrar a los muertos de su abuelo, que también era enterrador. Recuerda haberle dicho a su abuelo que el cuerpo pertenecía a un experto en un estilo de lucha con espada que era extremadamente rápido, explicando que lo que le hacía pensar así era su observación de la gran forma física de los músculos de su pierna izquierda, especialmente la parte delantera de su pantorrilla, que es una característica de los practicantes de este tipo de estilo de lucha con espada. El abuelo sonríe, impresionado por la aguda observación de su nieto, y lo elogia, diciendo que es un enterrador superdotado del cielo. Unsol recuerda lo difícil que fue su vida y cómo la gente lo odiaba por su profesión, pero estaba feliz de estar con su abuelo, que fue su apoyo en todas las dificultades que pasó hasta ese fatídico día. Una noche, el abuelo notó a alguien fuera y suspiró diciendo que la gente buena nunca te busca, y los que lo hacen nunca son buenos. Mientras Unsol dormía, su abuelo lo despertó y le sugirió que jugaran a ver quién podía hacerse el muerto mejor. Luego le prometió que le compraría la ropa y la espada que siempre había querido si jugaba bien esta vez, y su cara se iluminó de alegría. Su abuelo le pidió que intentara aguantar hasta el amanecer, lo que le sorprendió. Después de eso, el abuelo salió de la casa llevando su espada. Afuera, un hombre misterioso estaba esperando al abuelo de Unsol, y el hombre se dirigió al abuelo diciendo que se había escondido bien como una rata. Luego reveló la verdadera identidad del abuelo, llamándolo Bogan Yang, la hoja demoníaca de 7 ramas. El abuelo admitió que no había oído ese nombre en mucho tiempo. El hombre misterioso lo reprendió por abandonar su puesto como subdirector del palacio, para vivir una vida miserable en un trabajo servil como enterrar a los muertos. El abuelo corrigió la idea errónea del hombre misterioso, explicando que no había aceptado esta profesión para vivir una vida miserable, sino para expiar sus pecados. Luego le ofreció su vida, pidiéndole que lo matara en otro lugar para que los inocentes no salieran perjudicados, y el hombre misterioso se rió burlonamente. El hombre misterioso acepta la petición del abuelo de trasladarse a otro lugar y le advierte que no intente escapar. Mientras tanto, Unsol está escondido cerca, y suspira aliviado creyendo que el peligro ha pasado. Pero pronto empieza a temblar y piensa que ya no puede soportarlo, porque aunque desea desesperadamente el uniforme oficial y la espada que su abuelo le prometió, el frío se ha vuelto insoportable. Unsol sale de su escondite y se pregunta dónde está su abuelo, que solía esperarlo después de que terminara su juego, y supone que los agentes de la ley lo han citado de nuevo. Está enfadado con esos hombres que no ven a los enterradores como seres humanos. Unsol avanza en el lugar para ser confrontado por una escena horrible, y corre rápidamente para encontrar a su abuelo tirado en el suelo con sangre saliendo de sus ojos. Unsol grita, llamando a su abuelo, y corre hacia él, preguntándole en estado de shock qué ha pasado, pero él solo se disculpa con él. El abuelo le dice que ha llegado su hora e intenta pedirle que no continúe en la profesión de enterrar a los muertos, pero tose sangre antes de poder terminar su frase. Unsol le ruega que deje de hablar, pero él insiste en que lo escuche atentamente y le pide que nunca piense en la venganza. El lloroso Unsol rechaza su petición, diciendo que no puede perdonar a los que le hicieron esto. Le dice que prefiere morir e irse con él, recordándole sus constantes palabras de que no hay diferencia entre el infierno y este mundo, y que preferiría estar en el infierno con él que quedarse aquí sin él. Como petición final, el abuelo le ruega que se vaya lejos y le dice que fue muy feliz con el tiempo que pasaron juntos. Entonces exhala su último aliento y cae al suelo. El rostro de Unsol se llena de lágrimas, sin creer lo que está sucediendo. Después de un rato, Unsol se encuentra ante el cuerpo de su abuelo, que ha preparado para el entierro. Le toca la cara y se da cuenta de que su petición de no vengarse era para protegerlo, pero decide que no puede obedecerle esta vez. Empieza a examinar sus heridas cuidadosamente y se da cuenta de que sus brazos han sido cortados al mismo tiempo. En un raro movimiento de corte de arriba a abajo, descubre que el atacante cambió el movimiento en el medio para apuñalarle también los ojos. Unsol deduce que este extraño estilo de espada debe ser de la secta demoníaca y lo identifica como la técnica Tiankyu Yoga.
Luego pasa a examinar su espalda y encuentra 93 rastros del uso de armas ocultas, lo que le lleva a la conclusión de que el atacante no contó con la ayuda de nadie, sino que utilizó una herramienta que podía lanzar cientos de armas ocultas a la vez. Por último, se fija en una extraña decoloración bajo su lengua y sus uñas. Unsol deduce que esta decoloración se produce cuando se envenena con un veneno mortal que hace que la carne y la sangre se pudran. Basándose en todo lo que ha visto, llega a las especificaciones del asesino. Es una persona que pertenece a la secta demoníaca, ha aprendido la técnica Tiankyu Yoga, posee un arma oculta de alta calidad y utiliza armas mortales que hacen que la carne se pudra y la sangre se eche a perder. Wansol cree que no puede haber mucha gente que cumpla estas especificaciones. Mira el cuerpo de su abuelo con determinación y jura que encontrará al asesino cueste lo que cueste. De vuelta en el presente, Unsol llega a la oficina de registro en el Palacio del Diablo y escribe su nombre Unsol del clan Ganyan. Los empleados se burlan de él, preguntándose qué tipo de clan rural es Ganyan, y suponen que probablemente se asustó cuando vio los formularios de consentimiento para renunciar a la autonomía corporal. Mientras uno de ellos le exige groseramente que ponga su huella dactilar o se vaya, Unsol se muerde el pulgar para sacar sangre ante el asombro de los empleados. Unsol piensa que en el momento en que murió su abuelo, su vida se hizo añicos, y no le queda nada más que el camino de la venganza. Luego presiona su pulgar ensangrentado sobre el papel de inscripción. Piensa que esta competición será su primer paso hacia la venganza. A continuación, se repasa la larga historia de conflicto entre las sectas ortodoxas y las heterodoxas por el control del mundo de Murum. Las sectas ortodoxas, que buscan la justicia, están dirigidas por la Alianza Murum, mientras que las sectas heterodoxas se centran en torno al Palacio del Diablo, que adora exclusivamente el poder. Las dos fuerzas mantuvieron un equilibrio durante mucho tiempo. Pero las sectas ortodoxas querían obtener una ventaja, lo que llevó a la creación de 18 maestros marciales conocidos como los mayores maestros del bien. Para contrarrestar esta nueva amenaza, el Palacio del Diablo decidió idear una forma de mejorar también su poder, y su plan era crear los 10 señores demoníacos. Esta oferta, que requería la selección de 10 genios independientemente de sus afiliaciones anteriores y la enseñanza de las artes marciales de las 10 sectas demoníacas, atrajo a muchos jóvenes que se dirigieron al Palacio del Diablo. Unsol está entre la multitud y siente un aura poderosa que emana de un número considerable de los presentes. Piensa que es probable que entre ellos haya alguien relacionado con el asesino de su abuelo. Como el asesino es un maestro de las artes marciales más allá de su capacidad de juzgar, Unsol se da cuenta de que para vengarse de tal figura, debe convertirse él mismo en un maestro de las artes marciales. Y como no tiene afiliación ni artes marciales en este momento, convertirse en uno de los 10 señores demoníacos es su única forma de hacerse más fuerte rápidamente. De repente, los solicitantes miran a alguien con asombro cuando aparece un hombre majestuoso con un espeso cabello blanco y ojos rojos y anuncia en voz alta que su nombre es el instructor jefe, Yuk Rayun Yong, y los asistentes lo reconocen como la daga de oro de ojos sangrientos. El instructor jefe Yuk Rayun Yong continúa su discurso explicando que este lugar es para descubrir a los mayores genios de entre todas las sectas demoníacas y que solo aquellos que pasen todas las pruebas preparadas para ellos se convertirán en candidatos para convertirse en uno de los 10 señores demoníacos. A continuación, anuncia la primera prueba en la que los luchadores del Palacio del Diablo examinarán la forma física de los participantes. Comienza la prueba, y los examinadores examinan con sus manos los músculos y los huesos de los aspirantes, lo que desconcierta a algunos participantes que esperaban una competición o una pelea. Unsol se da cuenta de que aquellos que aprueban este examen son dirigidos al siguiente lugar. Cuando le toca el turno a Unsol, uno de los examinadores se acerca a él, y después de tocar su brazo, muestra signos de sorpresa y desesperación y piensa para sí mismo que este joven está acabado. Aunque le sorprende que alguien con el físico de Unsol esté incluso participando, siente una verdadera e inconfundible intención asesina que emana de él, pero aún así decide que no puede dejarlo pasar. Unsol no se sorprende por el resultado, ya que era consciente de que todo lo que había aprendido hasta ahora era a cuidar de los cadáveres y que no podría pasar una prueba basada en la forma física para las artes marciales. Sin embargo, creía que este no era el final. Una vez finalizada la primera prueba, uno de los que fracasaron grita, protestando que la prueba no es justa en absoluto, preguntándose qué sentido tiene celebrar una competición si lo único que importa es la forma física. El instructor jefe responde, explicando que los músculos y los huesos son lo más importante para aprender artes marciales y que celebraron esta competición para seleccionar a personas con talento de diferentes regiones. Luego lo regaña por atreverse a quejarse cuando ni siquiera pudo superar los estándares más simples. El instructor les asegura que no hay necesidad de preocuparse y anuncia que en la segunda prueba, él elegirá personalmente a aquellos que puedan aprender bien las artes marciales a pesar de su débil forma física.
Anuncia el inicio de la segunda prueba de inmediato, y el jefe de instructores ordena a todos los que fallaron la primera prueba que luchen entre sí hasta que solo quede una persona con vida. Todos se sorprenden, preguntándose cómo puede ser esta la prueba, y se les ordena que se maten entre sí cuando todos están del mismo lado. Pero uno de los concursantes sonríe, pensando que esta situación es buena para él si alguien tiene que morir. Vuelve su mirada hacia un sol y un joven pelirrojo y levanta su enorme espada, decidido a empezar con él, y lo ataca, gritándole que muera. En un instante, la sangre salpica. El atacante, cuyo nombre es Wei Chang, ha logrado dar en el blanco. Mata hábilmente al joven pelirrojo, lo que impacta y aterroriza al resto de los participantes. Un Sol observa la situación e intenta analizarla, notando que el asesino apenas evitó las costillas y golpeó el corazón directamente y concluye que aunque su complexión es débil, sus reflejos y agilidad son agudos. Wei Chang se jacta de su hazaña y desafía a cualquiera que quiera correr la misma suerte a dar un paso al frente y enfrentarse a él. Desde la distancia, uno de los oficiales comenta que Wei Chang está actuando con decisión pero carece de sentido común, y el jefe de instructores está de acuerdo diciendo que este lugar está lleno de tontos inútiles. Un examinador observa la situación pensando que en batallas como esta, mostrar fuerza te convierte en un objetivo, pero cree que lo que pasó motivará a otros a moverse. De hecho, el terror y el caos prevalecen entre los concursantes y comienzan a atacarse unos a otros al azar, gritando presas del pánico. El jefe de instructores señala que los jóvenes no están acostumbrados a la muerte. La lucha entre los aprendices se intensifica mientras cada uno de ellos mata al otro sin piedad. El jefe de instructores añade que sus sentidos se paralizan fácilmente cuando se enfrentan a su posible fin, pero él y su asistente pronto ven que este no es el caso para todos, ya que parece que no todos los asistentes son tontos, pues Un Sol y otro luchador han mantenido la compostura y la sobriedad en medio de la masacre. Un Sol observa lo que está sucediendo a su alrededor y piensa que estos son tontos porque han permitido que el miedo a la muerte los controle. Un Sol analiza la situación racionalmente y se da cuenta de que la orden del jefe de instructores era sobrevivir hasta que quedara una persona, lo que significa que el objetivo es sobrevivir, no matar. Confía en que puede asegurar su supervivencia si piensa racionalmente y actúa con frialdad, y jura que vivirá pase lo que pase. De repente, uno de los luchadores se acerca a él pensando que se ve patético y que debe haber estado escondido todo este tiempo. Un Sol nota los rastros de finas y elaboradas espadas en los cuerpos a su alrededor y concluye que son obra de una espada delgada. El luchador decide que él mismo lo matará. Lo ataca usando un arma extraña, pero Un Sol la esquiva con gracia y golpea la caja que llevaba. El atacante se burla de él preguntándole para qué sirve la caja en su espalda y si es un vendedor ambulante. Un Sol lo ignora y recoge un poco de tela del suelo, y por un momento recuerda a su abuelo y la tarjeta de Navidad que le dio, y sus ojos rojos brillan con ira y determinación. El atacante lo ve sosteniendo extrañas herramientas y le pregunta sarcásticamente qué puede hacer con una espada tan endeble. Antes de que pueda completar su ataque, el otro luchador tranquilo se abalanza sobre él y lo mata con un solo golpe de espada. Este luchador le dice a Un Sol que no necesita agradecerle y que tener a una persona patética como él cerca distrae a los oponentes y le facilita las cosas. Luego añade que aunque tiene una gran perspicacia, parece que nunca aprendió artes marciales y que puede matar a alguien como él en cualquier momento. Desde la distancia, el jefe de instructores observa la situación y su atención se centra en la espada del joven y la reconoce como la espada de la aniquilación, la legendaria espada del alma negra que era conocido como el espadachín errante más fuerte. Su asistente explica que el nombre de este joven es Neon Wangan y se dice que encontró el manual secreto y la espada del alma negra en un valle aislado. Añade que como solo se entrenó con el manual, sus técnicas carecen de refinamiento y sus movimientos dejan muchas aberturas. La discusión entre los instructores continúa con el asistente mencionando que en la actualidad, Neon Wangan es el único discípulo del alma negra, y que a pesar de su falta de fuerza física, es un fuerte candidato para ser uno de los 10 señores demonios e incluso puede ser el ganador de esta prueba. El jefe de instructores está de acuerdo, añadiendo que aunque Wangan todavía es un novato que no es digno de llevar la espada de la aniquilación, no parece haber nadie más fuerte que él entre los presentes, a menos que suceda algo completamente inesperado. Después de mucho tiempo y el final de la feroz batalla, solo quedan 2 personas con vida en la arena llena de cadáveres, Neon Wangan y Un Sol. Wangan se encuentra en el campo de entrenamiento y expresa su sorpresa de que Un Sol sea quien logró sobrevivir hasta el final. Luego se vuelve hacia él y lo desafía, diciendo que si lo mata, también se convertirá en un candidato para ser uno de los 10 señores demonios y lo invita a atacarlo. Un Sol lo mira con calma y piensa que aunque se da cuenta de que Wangan es el más fuerte aquí, ya ha descubierto su debilidad, y confía en que puede ganarle sin duda alguna.
Después de estudiar su estilo de lucha a partir de los cadáveres que dejó atrás, Wang Gan salta de su lugar y sarcásticamente se ofrece a poner a prueba un poco sus habilidades, luego lanza un ataque violento contra él. Eun Sol esquiva sus sucesivos golpes con habilidad, por lo que solo sufre heridas superficiales. Wang Gan se burla de él, diciendo que en lo único que es bueno es en esquivar torpemente, y que es impresionante que haya aguantado hasta ahora. El jefe de instructores y su asistente observan la lucha, y se dan cuenta de que aunque Un Sol parece estar siendo golpeado sin remedio, en realidad está moviendo su cuerpo en el último momento de cada golpe para evitar recibir una herida fatal. El jefe de instructores se da cuenta con asombro de que Un Sol ha memorizado los patrones de ataque de Un Gan examinando los cadáveres, y admira su asombroso nivel de observación. Un Sol se dirige a Un Gan con calma a pesar de su sangre y le dice que sus técnicas de espada son patéticas y que después de todo este aluvión de ataques, todo lo que ha hecho es cortarle la carne, y sus palabras lo impactan. Los instructores se sorprenden de su audacia al provocarlo, dándose cuenta de que a pesar de su buena esquiva, lanzar un contraataque es un asunto completamente diferente, especialmente con su cuerpo delgado, lo que dificultará asestar un golpe eficaz. Wang Gan se enfurece por sus palabras y le dice que estaba planeando dejarlo vivir un poco más, pero su arrogancia le ha hecho decidirse a concederle su deseo de morir rápidamente. Grita que le concederá su deseo y se prepara para asestar un golpe final. Un Sol ve venir el ataque y se da cuenta de que su oportunidad llegará solo una vez. Recuerda lo que descubrió al examinar los cadáveres, que es que su golpe final siempre apunta a los puntos vitales del oponente, concretamente al corazón y a la cabeza. Había deducido que cuando lucha con la intención de matar, su espada inevitablemente se dirige hacia la parte superior del cuerpo del oponente. En consecuencia, cuando un grupo se abalanza sobre él, apuntando a su cabeza, Un Sol se agacha rápidamente y esquiva el golpe y dirige su contraataque hacia su cuello, explotando la debilidad que había descubierto. En medio de la lucha, Un Sol recuerda su conocimiento del punto vital Tian 2, un punto débil que es difícil de fortalecer incluso para los maestros de artes marciales. Y recuerda que si un niño lo golpea con todas sus fuerzas, un adulto puede perder el conocimiento al instante. Un Sol utiliza este conocimiento y asesta su golpe decisivo y dirige su pequeña espada hacia el cuello de Wang Gan. Wang Gan se queda de pie con sangre goteando de él, luego cae al suelo, y así Un Sol es el vencedor del duelo. El exhausto y ensangrentado Un Sol se queda de pie preguntándose si ha terminado. Los instructores observan la escena en estado de shock, y el asistente comenta que lo que pasó fue una variable completamente inesperada. Mientras que el jefe de instructores expresa su decepción ya que tenía grandes expectativas para el arte de la espada del alma negra, luego anuncia en voz alta que Un Sol ha superado la segunda prueba. Tan pronto como escucha la noticia, Un Sol cae en uno de sus recuerdos y pierde el conocimiento y entra en un sueño en el que ve a su abuelo llamándolo. Corre hacia el feliz, diciéndole dónde está, pero cuando lo alcanza, el abuelo le dice que no puede verlo. El sueño se convierte de repente en una pesadilla en la que ve el rostro desfigurado de su abuelo confirmando que no puede ver su forma en absoluto, y se despierta aterrorizado. Un Sol se despierta y se encuentra en un lugar extraño rodeado de jóvenes luchadores de diferentes edades. Un Sol se encuentra dentro de un barco y se da cuenta de que se ha desmayado por perder demasiada sangre. Se da cuenta de que sus graves heridas han sido tratadas y ya no siente ningún dolor. Así que supone que un famoso médico acorde con el estatus del Palacio del Diablo lo ha tratado. Mira a su alrededor para ver al resto de los supervivientes y se da cuenta de que tienen físicos fuertes y reconoce algunas de las caras. Así que concluye que son los que pasaron la primera prueba. Siente sus miradas de desdén, pero ve que esto es de esperarse. La puerta del barco se abre y a todos se les dice que se bajen. Y uno de los oficiales anuncia que han llegado a la siguiente área de pruebas, que es la isla del infierno. Los candidatos siguen al oficial hasta la isla de aspecto siniestro, y allí señala a un grupo de cuevas y les dice que dormirán en ellas. Les ordena que dejen a un lado su ropa y armas anteriores y que se pongan la nueva ropa y espadas que se han preparado para ellos y añade que son libres de elegir la cueva que más les convenga. Uno de los supervivientes dice que encontró una cueva y la encontró adecuada y cómoda, al contrario de sus expectativas. Mientras tanto, estalla una pelea entre dos candidatos por el derecho a una de las cuevas, pero otros intervienen para disolver la disputa. Un Sol los observa y piensa que estas personas no tienen idea de lo que pasó en la segunda prueba y que todos son complacientes y relajados. También se da cuenta de que muchos de ellos llevaban ropa cara y se pregunta si todos son de clanes prestigiosos. Un Sol reflexiona sobre lo sucedido y concluye que la segunda prueba era una forma de deshacerse de las personas que podían ser fácilmente asesinadas. Mientras tanto, el oficial que supervisó la distribución de las cuevas se acerca a él y lo culpa por su lentitud y lo insta a que se apresure a elegir. El oficial piensa para sí mismo que aunque la mirada aguda de Un Sol le llamó la atención, no esperaba su supervivencia y ahora tiene curiosidad por ver su próxima decisión.
Un Sol señala una cueva oscura y poco atractiva anunciando que la ha elegido. El oficial se burla de él diciendo que ha elegido un lugar que se adapta a su ropa andrajosa y que le da asco. Pero el oficial está impresionado por su elección y piensa que es un verdadero genio. Como sabe que, aunque la entrada a la cueva parece pequeña y sucia, el interior es lo suficientemente espacioso para entrenar y su pequeña entrada facilita la defensa contra los intrusos. El oficial ve que la mayoría de la gente evita esta cueva debido a su entrada. Pero Un Sol pudo evaluar la situación con precisión, y luego le pide que se prepare para la siguiente etapa. Después de que todos se han puesto el nuevo uniforme, el oficial comienza a explicar la siguiente tarea. Explica que la isla del infierno tiene 10 instalaciones para enseñar artes marciales, y en cada edificio, pueden aprender las artes marciales de una de las 10 sectas demoníacas. Añade que uno es libre de aprenderlas todas o centrarse en una sola, y que tienen total libertad para organizar su horario, ya sea durmiendo, jugando, aprendiendo artes marciales o entrenando por su cuenta. Esto sorprende a Un Sol al recordar la brutalidad de la segunda prueba, y no puede creer que se les deje entrenar en paz. Pronto, los supervivientes comienzan a preguntarse qué arte marcial deberían aprender primero, y la mayoría está de acuerdo en la secta de la espada de lluvia de fuego, de la que han oído decir que es la más fuerte. Todo el mundo se apresura allí. Un Sol los observa, pensando que también ha oído que son los más fuertes entre las sectas demoníacas y que aprender sus artes marciales sería sin duda útil. Pero decide que esto no es para él, ya que nunca antes ha aprendido artes marciales, por lo que no necesita empezar con las artes más fuertes. Un Sol piensa en lo que realmente necesita ahora y toma un camino diferente. Un Sol se mueve en dirección a una de las instalaciones de entrenamiento de artes marciales. Un Sol llega a un edificio viejo y ruinoso y lo reconoce como el pabellón de la bestia errante. Recuerda que la reputación de este pabellón se ha deteriorado tanto que apenas se cuenta entre las 10 sectas demoníacas, y que la única razón de su supervivencia es su historia de haber graduado a un número considerable de los maestros de artes marciales más fuertes de su tiempo. También recuerda que su abuelo le había hablado de ellos. Un Sol decide entrenar aquí, pero a medida que avanza, se da cuenta de que el suelo que tiene delante se está moviendo. De repente, la cabeza de un hombre emerge del suelo. El hombre se presenta como Saguo, el maestro del ala secreta del pabellón de la bestia errante, y le pregunta si ha venido aquí con la esperanza de convertirse en uno de los 10 señores demoníacos. Un Sol se para frente a él y responde respetuosamente, confirmando que ha venido a aprender las artes marciales del pabellón de la bestia errante. Saguo lo mira de arriba abajo, luego se ríe y le ordena que se vaya para no acelerar su muerte, anunciando que no tiene intención de enseñar artes marciales, especialmente a alguien que parece tan frágil como él. Un Sol responde al maestro Saguo con confianza, explicando que ha oído que si aprendía las artes marciales del pabellón de la bestia errante, ganaría la capacidad de sobrevivir a cualquier cosa. Saguo se burla de sus palabras, expresando su sorpresa de que conozca artes marciales que están a punto de extinguirse. Luego le advierte que incluso a los mayores genios les resulta difícil aprender sus artes marciales porque empiezan modificando el cuerpo, y con su condición física actual, moriría en un día. Luego le ordena que se vaya, ya que lo ha entendido. En lugar de irse, Un Sol se inclina por completo y coloca su frente en el suelo. Saguo le pregunta sorprendido qué está haciendo, y Un Sol responde que, como ha aceptado enseñarle, solo puede ofrecer su respeto a su nuevo maestro. Saguo lo llama un tonto testarudo, pero finalmente cede y acepta enseñarle. Saguo sale del suelo y le asegura que no lo malinterprete, ya que solo le está enseñando porque el Palacio del Diablo se lo ha ordenado. Luego se presenta de nuevo como el maestro del pabellón de la bestia errante, Saguo, y le pide que lo llame maestro Sa a partir de ahora. Un Sol intenta presentarse, pero él lo interrumpe, diciendo que es solo el aprendiz número 1. Saguo comienza el entrenamiento inmediatamente, y Un Sol de repente se encuentra en completa oscuridad y se da cuenta de que no puede ver nada. Saguo le dice que ha sellado temporalmente su vista utilizando las técnicas secretas del pabellón de la noche errante. Explica que este es un paso necesario para aprender el camino de la bestia errante, una técnica básica que agudiza todos los sentidos y da a su dueño reflejos de bestia. Añade que sus artes marciales son diferentes de las demás porque cambian drásticamente dependiendo de la persona que las aprende. Y por esta razón, dominar la técnica básica es muy difícil, lo que ha llevado a un número cada vez menor de personas que intentan dominarla hasta que el pabellón alcanzó su estado actual de deterioro. Pero le asegura que si puede dominarla, ganará los sentidos de una bestia errante. Luego añade con una sonrisa sarcástica que la mayoría de la gente muere antes de llegar a este punto. Saguo le dice que debería acostumbrarse a la oscuridad dentro de una hora aproximadamente y que volverá a él entonces. Un Sol se encuentra solo en la oscuridad y se da cuenta de que sus otros sentidos no se han agudizado como esperaba. Se da cuenta de que una hora es mucho tiempo y que debe adaptarse lo antes posible.
Piensa que innumerables luchadores están compitiendo para convertirse en uno de los 10 señores demoníacos y que si es atacado en este estado, estará completamente indefenso. En ese momento, un atacante desciende desde arriba en silencio, pero Eun Sol lo esquiva con un movimiento instintivo y cae al suelo. Eun Sol se da cuenta en ese momento de que, al haber perdido la vista, su equilibrio es ahora lo más importante. Durante la noche, Saguo regresa a Eun Sol y piensa sarcásticamente que ese joven debe estar completamente perdido ahora. El maestro Saguo regresa después de una hora y observa el entrenamiento de Eun Sol y encuentra su método único. Piensa que la mayoría de los aprendices esperan pacientemente a que sus otros sentidos vuelvan a funcionar después de perder la vista. Pero, por el contrario, Eun Sol se mueve violentamente, imaginando un enemigo fantasma contra el que entrenar. Eun Sol se movía con total suavidad en la oscuridad, y Saguo concluye que esta es la razón de su rápida adaptación a la nueva situación. Se da cuenta de que Eun Sol se ha acostumbrado a la oscuridad y entonces le reta a intentar esquivar su espada. Después de 3 días de entrenamiento continuo e intenso bajo la lluvia, Eun Sol seguía entrenando con Saguo. Saguo lo sorprende con un movimiento rápido y golpea a Eun Sol en el estómago con la empuñadura de su espada, que no pudo esquivar. Saguo contempla la situación y piensa que han pasado 3 días y que es hora de que Eun Sol empiece a cuestionar su estilo de entrenamiento, pero lo acepta sin preguntas. Deja de atacar y le pregunta por qué no tiene curiosidad por saber cómo evitar los ataques o la teoría que hay detrás del entrenamiento. Eun Sol responde que recuerda que dijo que la esencia de las artes del pabellón del caballero errante es alcanzar la iluminación por uno mismo. Así que asumió que había una razón para lo que estaba haciendo. Sogu se sorprende por su respuesta y admite que tiene razón, luego le dice con entusiasmo que continúe entrenando. Durante el entrenamiento, Eun Sol alcanza una nueva etapa de conciencia y siente que puede ver el camino de la espada que viene. Pero también se da cuenta de que no puede esquivar el siguiente ataque, así que decide bloquearlo en su lugar. Eun Sol logra bloquear el ataque de Sagu, lo que le sorprende, y se pregunta cómo fue capaz de bloquear el ataque silencioso. Después de solo 3 días de entrenamiento, Eun Sol cae al suelo exhausto y señala que ni siquiera pudo bloquear el ataque correctamente. Sagu se acerca a él, luego le ofrece un trago de un frasco de bambú, y Eun Seul se lo agradece. Eun Seul bebe y se sorprende de que no sea agua, ya que siente una enorme energía que fluye por su cuerpo como si la sangre que había perdido volviera a él. Saguo le dice que esta es el agua espiritual de manantial superior que ha estado ahorrando toda su vida, pero no siente que la esté desperdiciando en él. Saguo piensa para sí mismo con gran entusiasmo que finalmente ha conocido al genio que ha estado esperando toda su vida. En otro momento, el entrenamiento de Eun Seul continúa, mientras Saguo le reta a intentar bloquear su ataque de nuevo. Saguo continúa atacando a Eun Sol con fuertes y sucesivos golpes de espada, pero Eun Sol estaba esquivando los ataques con dificultad. De repente, Saguo apareció detrás de Eun Sol, expresando su insatisfacción con el rendimiento defensivo de Eun Sol. Y de repente, Saguo deja de atacar, lo que deja a Eun Sol jadeando y preguntándose por qué se ha detenido. Entonces Saguo estalla en una fuerte carcajada, anunciando que finalmente ha encontrado lo que ha estado buscando todo este tiempo. En ese momento, el sello en los ojos de Eun Sol se rompe, y recupera la vista. Sogu se dirige a Eun Sol por su nombre completo y lo invita a olvidarse de convertirse en uno de los 10 señores demoníacos y a convertirse en cambio en un discípulo oficial en su pabellón. Le promete que si lo hace, lo convertirá en uno de los 10 maestros de artes marciales más fuertes de la secta demoníaca en un plazo de 10 años. Eun Sol piensa en la oferta y se da cuenta de que Saguo probablemente no está mintiendo sobre su promesa, pero recuerda que el asesino de su abuelo es muy hábil. Y llega a la conclusión de que no puede conformarse con aprender solo las artes marciales del pabellón de la bestia errante. En consecuencia, Eun Sol anuncia su decisión definitiva de que se convertirá en un señor demoníaco. Sogu se burla de su ambición y le dice que se olvide de ellos y su objetivo es aprender las artes de las 10 sectas demoníacas, explicando que esto es imposible incluso para alguien tan talentoso como el mayor emperador demoníaco celestial. Le explica que cada arte marcial se adapta a una estructura corporal y tipo de energía específicos y que por muy talentosa que sea una persona, no puede aprender más de 2 o 3 tipos de artes marciales, y que centrarse en un arte marcial es la forma más rápida de volverse el más fuerte. Eun Sol se disculpa por su insistencia, y Sagu se pregunta si hay alguna forma de hacer cambiar de opinión a Eun Sol. Al final, Sagu cede y acepta enseñarle un arte marcial diferente. Eun Sol se sorprende por esto, explicando que solo ha aprendido lo básico del pabellón de la bestia errante. Entonces Sagu sorprende a Eun Sol con un ataque rápido y decisivo, pero Eun Sol logra bloquear el ataque por sí solo. Saguo le revela que las artes marciales de su pabellón no solo se transmiten a través de pasos o teorías, y que Eun Sol en realidad ha estado practicando el camino de la bestia salvaje de su pabellón todo este tiempo.
Eun-sul entonces se da cuenta de que todos los golpes de espada que Saguo dirigió hacia él no eran solo entrenamiento, sino que eran las verdaderas formas del camino de la bestia salvaje. Un-sol agradece a su maestro, pero Saguo rechaza su agradecimiento, insistiendo en que estaba cumpliendo las órdenes del Palacio del Diablo. Eun-sol insiste en su gratitud, recordándole el elixir que le dio y promete que nunca olvidará su amabilidad. Saguo le dice que se olvide de eso, explicando que esta es la naturaleza del mundo de las artes marciales de Hyanggu, donde olvidar favores y rencores es siempre la mejor opción. Luego, después de un momento de silencio, Eun-sul le dice que se irá. Saguo observa a Eun-sul desde la distancia mientras se va y se pregunta asombrado de dónde salió una persona tan talentosa y piensa que una tormenta sangrienta pronto arrasará la isla del infierno. Un-sol piensa en su habilidad para sentir eso al aprender el camino de la bestia errante, lo que agudizó enormemente sus sentidos. Pero ve que esta conciencia constante es muy agotadora incluso cuando no está haciendo nada, y siente que no podrá descansar adecuadamente si la situación continúa así. Así que decide que debe aprender a controlar sus sentidos y suprimirlos tanto como sea posible. Un-sol comienza a concentrarse, tratando de controlar sus sentidos como si estuviera deteniendo una gota de agua. Y después de unos momentos, abre los ojos, sintiendo que esta cantidad de control es suficiente por ahora. Un-sol saca un mapa y lo mira y piensa que el Palacio del Diablo no mantendrá a los aprendices en la isla del infierno solo para entrenarlos indefinidamente. Concluye que el tiempo disponible para ellos está a punto de agotarse. Y si ese es el caso, entonces no tiene otra opción. Un-sol decide dirigirse a la secta más fuerte entre las 10 sectas demoníacas, que es la secta de la Espada de Lluvia de Fuego fundada por el emperador de la Espada de Lluvia de Fuego, Suak Hwabon, quien fue un rival del mayor emperador demoníaco celestial hace 700 años. Al llegar a la secta de la Espada de Lluvia de Fuego, Un-sol descubre que su salón de artes marciales parece un palacio majestuoso en comparación con el modesto pabellón de la bestia errante. Cuando se acerca a la puerta, un hombre la abre y se pregunta quién es el visitante a tal hora. Un-sol se da cuenta de que es un instructor de artes marciales en esta secta y se inclina respetuosamente, anunciando que ha venido a aprender sus artes marciales. El instructor le pide que lo siga y le explica que sus artes de espada son las más extensas de todas las artes demoníacas, pero también son las que consumen más tiempo. Añade que aquellos que llegaron hace medio mes ya han completado la prueba elemental y han pasado a la prueba intermedia, y luego le pregunta por qué llegó tan tarde. Un-sol le dice que estuvo aprendiendo artes marciales en el pabellón de la bestia errante durante el último medio mes. El instructor se sorprende y le pregunta si quiere decir que aprendió el camino de la bestia errante, y Un-sol lo confirma. El instructor piensa para sí mismo que sabe que este chico es un genio, pero es imposible que haya dominado el camino de la bestia errante en solo medio mes. Concluye que lo más probable es que Saguo se haya molestado con él y lo haya despedido rápidamente, y ve que no hay nada que se pueda hacer al respecto. Después de eso, se presenta diciendo que su nombre es Hingak, y que está a cargo de la prueba para principiantes. Y le pide que lo llame maestro. Hingak le pregunta a Un-sol si realmente tiene la intención de aprender el arte de la espada de lluvia de fuego, sugiriendo que podría ser mejor para él ir a otra prueba. Un-sol le agradece su preocupación, pero insiste en aprender las artes de la secta de la espada de lluvia de fuego. Hingak accede a su petición y luego le muestra un gran pergamino explicando qué es la forma introductoria y el método práctico de las 13 formas de lluvia de fuego, y le pide que lo estudie y practique por su cuenta. Un-sol parece confundido y se pregunta qué se supone que debe hacer con él. Hingak se da la vuelta con desaprobación y le pregunta si quiere decir que no puede leer un manual de espada, y Un-sol admite que no puede, explicando que nunca ha aprendido esgrima antes de venir aquí. Hingak se congela en seco en estado de shock, luego le pregunta a Un-sol de nuevo para asegurarse si es cierto que no ha aprendido esgrima en toda su vida. Piensa para sí mismo que sus registros indican que solo ha usado lluvia de fuego hasta ahora, y que incluso en la segunda prueba, no estaba usando un estilo de espada específico, pero todavía le resulta difícil creer que ni siquiera puede realizar los fundamentos más básicos, que son los pasos de espada. Por otro lado, recuerda sus asombrosas habilidades de observación y sus rápidos reflejos durante la segunda prueba, así como la perspicacia que demostró al elegir su cueva. Hingak se da cuenta de que si ha alcanzado este nivel siendo todavía una pizarra en blanco completa, entonces si se le enseña adecuadamente, su potencial será inmenso. Hingak cambia su estrategia y sugiere que incluso si no puede ver los pasos de espada, puede leer, y le pide que lea lo que está escrito en el pergamino. Un-sol lee las palabras en voz alta, completa relajación del cuerpo, un flujo suave en una sola entidad, y luego repite la primera parte sobre relajar el cuerpo. Hingak le explica que esto significa que debe relajarse y usar su cuerpo de forma flexible al realizar esgrima con un enfoque especial en relajar su torso y su cintura. Un-sol intenta aplicar las instrucciones y se dobla en una posición extraña.
Y Hingak piensa que es irónico que tenga que enseñar tales conceptos básicos en un lugar dedicado a elegir a los 10 señores demonios. Le pide que se ponga de pie correctamente de nuevo y corrige su postura, explicando que cuando su cuerpo está tenso, su torso también está tenso, y que debe controlar su mente y relajarla para que todo fluya suavemente en un solo movimiento. Unsol responde inmediatamente, y su postura se estabiliza. Hingak se sorprende por la velocidad de su comprensión y corrección de su postura tan pronto como habló. Le dice con una sonrisa de satisfacción que su postura ahora es suficiente y que le enseñará las 13 formas de lluvia de fuego inmediatamente. Hingok comienza a explicarle los movimientos, y Ansu los imita con asombrosa precisión y velocidad. Hingok confirma sus sospechas y se da cuenta de que este chico es verdaderamente talentoso. Una vez finalizado el entrenamiento, le dice que ahora debe imaginar a un enemigo frente a él y usar las 13 formas de lluvia de fuego, explicando que esta es la prueba que lo calificará para pasar al salón intermedio y que su propósito es ver la intención de la espada inherente a sus movimientos básicos. Ansul se da cuenta de que la oportunidad que ha estado esperando ha llegado antes de lo que esperaba y que debe demostrar su valía aquí y ahora. Cierra los ojos y se concentra, imaginando a un enemigo al que debe derrotar. De repente abre los ojos y desata la primera técnica de las 13 formas de lluvia de fuego, el ciclón sin igual. Hingak lo observa con interés, y Unsol continúa con la segunda y tercera técnica, las flotantes nubes brumosas. Hingak observa con asombro y se pregunta si lo que está viendo son realmente las formas de lluvia de fuego. Recuerda que la técnica de las flotantes nubes brumosas se supone que es una técnica de espada suave y elegante, similar en su movimiento al movimiento de las nubes y la propagación de la niebla. Pero la forma en que Unsol la usa es extrañamente aguda y mortal. Hingak se pregunta asombrado si Unsol está cambiando conscientemente los movimientos, ya que cambiar los movimientos básicos de una técnica de espada que se ha transmitido a través de generaciones es algo que solo un gran maestro puede hacer. Señala que estos movimientos de espada modificados están llenos de una violenta intención asesina como si estuviera enfrentando al enemigo de su maestro o de sus padres. Piensa que el estilo de lucha de la secta de la espada de lluvia de fuego, que se considera el camino ortodoxo entre los caminos de la espada, ha cambiado de esta manera radical, y se pregunta qué tipo de vida ha vivido Unsol para llevar todo esto. Al mismo tiempo, Unsol también se siente extraño ya que nota que el flujo en las puntas de sus dedos cambia los caminos de la espada como él desea. Se pregunta si el camino de la bestia errante es la razón de esto, y se da cuenta de que cuanto más usa las formas de lluvia de fuego, más agudos se vuelven los sentidos que ha adquirido del camino de la bestia errante. Piensa en integrar completamente los dos estilos, pero duda, dándose cuenta de que si lo hace, producirá un estilo de esgrima completamente diferente y no serán las 13 formas de lluvia de fuego requeridas para la prueba. Decide que debe darse prisa y volver a lo básico de la espada original. De repente, la imagen del enemigo en su mente se vuelve más clara, y se congela en el lugar cuando se da cuenta de que es el bastardo que mató a su abuelo. La ira de Unsol se enciende, y se precipita hacia adelante con todas sus fuerzas, desatando la séptima técnica de las 13 formas de lluvia de fuego, el corazón de los 4 mares. Lanza un ataque feroz, pero el oponente lo esquiva. Unsol se dio cuenta de que su oponente imaginario es rápido, más rápido que cualquiera con el que haya luchado hasta ahora. Luego comienza a imaginar al oponente atacándolo. Decide que no puede darle ninguna oportunidad de atacar y que debe usar todas las técnicas restantes que tiene a la vez. Vierte toda su fuerza en su ataque, ejecutando una serie de golpes devastadores, pero el oponente bloquea todos sus ataques y le corta las manos. Unsol imagina el ataque, cortando ambas manos sin poder evitar el ataque o incluso bloquearlo. Después de que termine el ataque, Unsol se queda jadeando, habiendo agotado por completo su energía. Hingak lo observa y piensa que, al final, ha perdido ante su enemigo. Pero se acerca a él y le dice que ha pasado la prueba, y él lo mira confundido. Hingak explica que lo que se está probando en el salón elemental es la comprensión de la espada del aprendiz y su capacidad para ejecutar las 13 formas de lluvia de fuego en una pelea real, y le asegura que definitivamente lo ha demostrado. Le devuelve su espada y le dice que su ejecución de las formas de lluvia de fuego fue asombrosa, y lo invita a ir al salón intermedio. Unsol piensa en el maestro, Hingak, y se da cuenta de que debió ser molesto para él enseñarle a alguien que no sabe nada de esgrima, pero aún así le enseñó y le mostró todo paso a paso. Unsol le agradece al instructor Hingak todo el tiempo que pasó con él, y él sonríe y lo anima a seguir trabajando aún más duro en el futuro. Luego agrega una advertencia, diciéndole que su espada tiene una intención asesina particularmente fuerte y le aconseja que tenga cuidado de no ser controlado por esta intención. Unsol se inclina respetuosamente y se va. Y aquí, Hingak se da cuenta completamente de que estaba diciendo la verdad y que, de hecho, había aprendido el camino de la bestia errante en solo 2 semanas. Piensa que tal vez debido a su increíble velocidad de aprendizaje, ha pasado al salón intermedio mucho más rápido de lo que esperaba.
Se admite a sí mismo que al principio, no estaba seguro de si sería capaz de llegar al salón intermedio, pero ahora está absolutamente seguro de ello. Mientras un sol abre las puertas del siguiente salón, Jin-gak piensa en el instructor del salón intermedio, Chung Wan-gan, y espera que, aunque un gan pueda rechazar a un sol al principio, eventualmente se obsesionará con él. Un sol entra en el salón intermedio, y el instructor Wan-gan lo nota y se dirige a él, diciendo que parece que acaba de pasar el salón de principiantes. Luego se burla de él, y añade que si tardó más de 20 días en entender 30 formas de Huagu, entonces está perdiendo su tiempo aquí. Un sol explica que llegó tarde porque pasó los primeros 15 días en el pabellón Nanya. Wan-gan deduce de sus palabras que está afirmando que su tiempo en el salón de principiantes no fue realmente lento y piensa para sí mismo con desprecio que debe ser uno de esos que huyeron mientras intentaban dominar el difícil camino de la bestia. Wan-gan le ordena que se siente, expresando su duda de su capacidad para seguir el ritmo de los demás. Wan-gan comienza la lección, explicando que la espada de lluvia de fuego atronadora consiste en movimientos rápidos y que aquellos que no son hábiles con la espada terminarán hiriéndose a sí mismos. Añade que este arte marcial es difícil de usar en una pelea real, al igual que las 13 formas de lluvia de fuego. Sin embargo, es solo un arte marcial básico que deben aprender en esta etapa. Él enfatiza que su enfoque principal no estará en ganar, sino en perfeccionar su habilidad con la espada. Después de eso, le pide a uno de los aprendices llamado Bayok Anseon que dé un paso adelante y elija un oponente para un duelo. Anseon pregunta si es libre de elegir a cualquiera, y el instructor lo confirma. Así que Anseon apunta directamente a Eunseol. Wan-gan trató de objetar, pero Anseol le recuerda que dijo que podía elegir a cualquiera. Wan-gan se enoja y llama tonto a Anseol, preguntándose cómo espera probar su espada contra alguien que acaba de terminar el entrenamiento del salón elemental y le ordena que elija a otra persona. Un sol interviene, diciendo que no le importa y que lo enfrentará. Explica que aprendió a usar la espada del instructor Jin-gak y cree que aprenderá más rápido si prueba su espada contra otros. Wan-gan piensa que un sol solo está tratando de proteger su orgullo con sus limitadas habilidades, pero públicamente está de acuerdo, diciendo que conocer las propias habilidades es una habilidad necesaria, y espera que un sol sea lo suficientemente hábil para llegar al salón avanzado. Anseon ve esto como una oportunidad de oro para destacar entre los genios. Si mata a este recién llegado, podrá establecer su posición. Los dos oponentes se enfrentan, y Anseon le dice a Eunseol que tiene coraje, pero necesita más que eso para sobrevivir en el mundo Murum. Entonces le ordena a Wan-gan que comience el duelo. El duelo comienza con un feroz ataque de Anseon, pero Eunseol lo esquiva con habilidad. Anseon continúa su ataque, y sus espadas chocan poderosamente. A través de este choque, Anseon siente la debilidad de la resistencia de Eunseol, y se da cuenta con una sonrisa sarcástica de que, de hecho, es un completo novato. Anseon se ríe a carcajadas, burlándose de su tonto oponente, luego anuncia que le mostrará la verdadera espada atronadora de lluvia de fuego. Anseon lanza una serie de ataques rápidos, pero se sorprende de que Eunseol esquive todos sus golpes con facilidad. Desde la distancia, el instructor Wan-gan observa la situación y piensa que Byok Anseon no es hábil en el uso de la espada. En contraste, nota que Eunseol no solo esquiva los golpes con velocidad, sino que también parece predecir cada movimiento, lo que levanta su sospecha sobre la posibilidad de que haya aprendido el camino de la bestia errante. Wan-gan descarta esta idea, dándose cuenta de que aunque el camino de la bestia errante es el arte marcial básico del pabellón de la bestia errante, es extremadamente difícil y solo puede ser dominado por los maestros más hábiles. Y es imposible para cualquiera, incluso un genio dotado del cielo, aprenderlo en solo 2 semanas. Wan-gan decide que no puede juzgar las habilidades de un sol solo por su esquiva y que este duelo está destinado a probar sus habilidades en el uso de la espada, no sus reflejos. Eunseol deja de esquivar y comienza a contraatacar usando las 13 formas de lluvia de fuego, lo que sorprende al resto de los aprendices. Anseon se burla del uso de una técnica de principiante por parte de su oponente y piensa que puede esquivarla con los ojos cerrados, pero nota que la versión de Eunseon de la técnica es ligeramente diferente. Anseon se sorprende cuando el golpe de Eunseon penetra su defensa y lo golpea. Anseon se enfurece, preguntándose si Eunseol ha estado ocultando sus habilidades todo este tiempo y está usando una versión modificada de las formas para burlarse de él. Supone que Eunseol está haciendo todo esto para atraer la atención del instructor y pasar al salón avanzado de inmediato. Anseon se da cuenta de que si la situación continúa así, él será el que parezca un tonto. Grita con ira, declarando que él será el que vaya al salón avanzado y desata el estilo de espada de su clan, el estilo de espada Asura, utilizando su técnica mortal, el golpe que destroza la sangre. El instructor Wan-gan señala que este es un movimiento mortal de la secta de la espada Asura,
pero está impresionado por la compostura de un Sol, ya que no perdió el equilibrio en tal situación, lo que le hace reconsiderar la posibilidad de que realmente haya aprendido el camino de la bestia errante. Anseon continúa su feroz ataque, gritando que este es el fin de un Seol y usa su propia técnica especial, el viento lunar sangriento protector, y las dos espadas chocan en una explosión masiva de energía. Los estudiantes restantes y el instructor observan en estado de shock, mientras que un Seol recuerda haber usado la 13ª y última forma de las formas de lluvia de fuego, infinita e ilimitada. El duelo termina con Anseon cayendo al suelo con sangre brotando de su boca. Los estudiantes se preguntan con horror si está muerto. Eun Seol guarda su espada con calma. El instructor Wang Gan se confirma a sí mismo que Anseon está muerto, habiendo recibido un golpe preciso en un punto vital. Wang Gan le pregunta a Eun Seol si siempre fue un discípulo del pabellón del caballero errante, y Eun Seol lo niega. El instructor pregunta de nuevo, preguntándose si está afirmando haber dominado completamente el camino de la bestia errante en solo 2 semanas, y Eun Seol responde que solo aprendió lo básico. Wang Gan se burla de su respuesta, preguntando sarcásticamente si el pabellón de la noche errante también enseña a sus discípulos a mentir en estos días. Eun Seol comienza a hablar, pero el instructor lo interrumpe, diciendo que no necesita excusas y le ordena que limpie el cuerpo inmediatamente. Los estudiantes susurran entre sí, expresando su sorpresa por un asesinato que ocurre durante un duelo de entrenamiento y preguntándose por qué el perpetrador no está siendo castigado. Wang Gan les grita que se callen y les recuerda que esta es la isla del infierno, no un salón de entrenamiento regular, y que cualquiera que use una técnica mortal debe estar preparado para morir él mismo. Luego anuncia la reanudación de la prueba. Varios otros duelos tienen lugar. Y después de que terminan, Wang Gan reúne a los estudiantes que perdieron y les dice que han fallado la prueba y deben irse inmediatamente para encontrar otro salón de artes marciales. Uno de ellos protesta, diciendo que fue solo una partida y piden otra oportunidad, pero Wang Gan se niega rotundamente. Les explica que pueden haber pasado las pruebas iniciales debido a su estado físico, pero aprender la espada de lluvia de fuego requiere talento y potencial, así como derramar sangre, sudor y lágrimas para superar los propios límites. Les dice que han fallado porque carecen de estas cualidades y luego les ordena que se vayan. Los estudiantes reprobados se van y solo un Sol permanece en el salón. Wang Gan le pregunta por qué no se ha ido, y un Sol pregunta si también debería irse. El instructor explica que ganó el duelo y aprobó la prueba, y por lo tanto debe pasar a la prueba avanzada. Un Sol responde que si tiene que avanzar a un nivel superior, prefiere quedarse aquí. Wang Gan le pregunta la razón de su decisión, y un Sol explica que la única técnica de espada que ha aprendido son las 13 formas de lluvia de fuego y que aún no ha aprendido nada en el salón intermedio. Wang Gan piensa que un Sol ha aprendido el camino de la bestia errante y ha expuesto la técnica de la secta de la espada Asura, y sin embargo afirma no haber aprendido nada. Wang Gan está de acuerdo en enseñarle la espada de lluvia de fuego atronadora, que se considera una continuación de las 13 formas de lluvia de fuego, pero le advierte en un tono duro, diciendo que odia los pequeños trucos destinados a llamar la atención, y que si lo ve usando alguna técnica de espada que no sean las formas de lluvia de fuego, le cortará la cabeza de inmediato. Wang Gan se sonríe a sí mismo, ahora dándose cuenta de cómo Eun Seol fue capaz de dominar el camino de la bestia errante en solo 2 semanas. Eun Seol comienza su entrenamiento de inmediato, practicando la técnica de relámpago penetrante de la espada atronadora de lluvia de fuego. Después de un corto tiempo, Wang Gan lo detiene, diciendo que parece que ya ha captado los principios de la técnica, y Eun Seol lo mira confundido. Después de 4 días, Eun Seol ha dominado el entrenamiento. El instructor Wang Gan piensa en los últimos 4 días que pasó entrenando a Eun Seol. Lo había probado en todas las formas posibles y confirmó que carecía por completo de los fundamentos de las técnicas de espada. De hecho, era alguien que acababa de empezar a aprender esgrima. Sin embargo, Wang Gan quedó muy impresionado por la persistencia y concentración de Eun Seol. Entrenaba como si su vida terminara si no aprendía artes marciales. Wang Gan le explica a Eun Seol que la espada de lluvia de fuego atronadora es una técnica que se basa en torcer rápidamente el cuerpo para secuenciar los movimientos, y añade que todos sus movimientos implican agitar la espada alrededor del cuerpo, lo que los hace poco prácticos en una pelea real. A pesar de esto, Wang Gan se da cuenta de que Eun Seol intenta usar cada técnica de forma práctica como si intentara matar a alguien. Eun Seol pregunta si ese no es el propósito de las técnicas de espada. El instructor responde que las artes marciales demoníacas requieren intención de matar, pero para alcanzar un nivel superior de maestría, la espada de lluvia de fuego abandona el aspecto de matar. Wang Gan le advierte a Eun Seol que si no puede deshacerse de la intención de matar en su mente, terminará creando un arte marcial que se daña a sí mismo. Eun Seol se da cuenta de que el instructor está diciendo lo mismo que le dijo el instructor Jin Gak. Wang Gan admite que en el pasado e incluso ahora, él también ha vivido con la intención de matar en su corazón y ha matado a todos los que se interpusieron en su camino.
pero debido a eso, perdió su honor y orgullo, y su destreza marcial se deterioró. Wang Gan le aconseja a Un Sol que las técnicas dirigidas a matar pueden parecer un camino hacia un nivel superior, pero en realidad son un obstáculo en el camino interminable de la esgrima, y debe abandonar su intención de matar. Un Sol recuerda las palabras de su abuelo de que aquellos que usan la espada a menudo tienen un pasado lleno de desesperación y tragedia, por lo que a la gente de Murum odia hablar de su pasado. Un Sol pregunta por qué le está contando todo esto, y Wang Gan responde que ya se lo ha dicho porque él también ha vivido con el asesinato en su corazón. Wang Gan pregunta por el nombre de Un Sol, y él responde, Bo Un Sol. Wang Gan se da cuenta de que él es el joven que Jingak mencionó que sobrevivió a la segunda prueba y le dice que tiene un gran problema. Explica que este problema es su falta de fundamentos de artes marciales. Explica que sus rivales han estado aprendiendo artes marciales desde que eran jóvenes, y que si quiere empezar a aprender la espada de lluvia de fuego correctamente en la sala avanzada, la brecha entre él y ellos solo se ampliará. Por lo tanto, necesita dominar rápidamente las artes marciales básicas para construir una base sólida. Un Sol se inclina, dándole las gracias, y piensa para sí mismo que está dispuesto a renunciar incluso a su alma por esta oportunidad. Al llegar a la sala avanzada, Un Sol siente un aura completamente diferente y siente un tipo diferente de ferocidad en los aprendices. Se da cuenta de que nadie lo mira con desprecio y se da cuenta de que la razón de esto es su asesinato de Byo Kan-seon. Piensa en la ironía entre su anterior profesión de limpieza de cadáveres, que era despreciada, y matar personas con una espada, que es alabada. Un viejo instructor le da la bienvenida, diciendo que ha oído hablar de él y lo invita a sentarse porque la lección está a punto de comenzar. El instructor anuncia que debido a que hay un nuevo aprendiz, explicará la lectura central de la espada de lluvia de fuego además de las 7 enseñanzas. Explica los principios básicos. El poder debe estar equilibrado en cada parte del cuerpo. Concéntrate en adoptar una postura equilibrada. Mete el pecho y saca la espalda, y no concentres toda la energía en un solo golpe. Un Sol comprende estos principios y se da cuenta de que no los habría comprendido sin aprender las artes marciales avanzadas en la sala intermedia. El instructor termina la lección oral del día y le pide a Un Sol que lo siga. Un Sol sigue al instructor a un jardín tranquilo. El instructor sostiene una rama frondosa y le explica a Un Sol que hay un nivel en el que quien no sostiene una espada puede derrotar a quien sí la sostiene, explicando que una persona en este nivel ya no necesita una espada física para formar artes de espada. De repente, el instructor ataca a Un Sol con la rama. El instructor se detiene abruptamente y le hace a Un Sol una pregunta hipotética. Si fuera atacado repentinamente de esta manera y no tuviera una espada, ¿cómo respondería usando artes marciales de espada? Añade que mientras Un Sol estaba en la sala intermedia, los aprendices aquí aprendieron el misticismo brillante, la primera forma de la espada de lluvia de fuego, y ahora están discutiendo su lado teórico. Luego le advierte que si no entiende su pregunta, no le enseñará y le pide que responda con cuidado. Un Sol piensa en la pregunta, si no hubiera espada en mi mano, y luego responde que usaría la espada de su oponente. Un Sol se lanza hacia adelante tratando de arrebatar la rama de la mano del instructor, pero el instructor califica su elección de apresurada. Un Sol se sorprende al descubrir que el instructor ha aparecido detrás de él en un instante. Un Sol intenta alcanzar al instructor, pero él esquiva todos sus intentos con facilidad. Un Sol se siente frustrado por no poder siquiera rastrear sus movimientos y se da cuenta de que debe impresionarlo aquí para poder permanecer en la sala avanzada. Decide usar el camino de la bestia errante en todo su potencial para leer el flujo y la dirección del movimiento del instructor. Un Sol enfoca todos sus sentidos y lanza otro ataque, pero el instructor usa su energía para arrojar a Un Sol antes de que pueda agarrar la rama, derribando a Un Sol al suelo. El instructor atrapa a Un Sol antes de que pueda levantarse y se ríe a carcajadas anunciando que ha pasado la prueba. Un Sol pregunta confundido cómo pasó cuando ni siquiera pudo tocarlo. El instructor le dice que comenzará a aprender el misticismo brillante a partir de mañana y le pide que venga temprano en la mañana antes que los demás, y Un Sol está de acuerdo. Después de que Un Sol se va, el instructor mira la rama en su mano y piensa para sí mismo que un cachorro sigue siendo un lobo al final. Sonríe y dice que tiene grandes expectativas para él. Más tarde, después de que termina la lección de ese día, Un Sol decide dar un paseo por la isla del infierno. Piensa en lo que sucedió en la segunda prueba y en cómo una pelea podría estallar en cualquier momento aquí. De repente, siente la presencia de varias personas cerca. Comienza a contarlos y encuentra a 5 personas que salen de entre los árboles. Su líder se dirige a él diciendo que sus acciones han sido extrañas desde que llegó de la sala intermedia y que le van a dar una lección. Otro añade que, dado que Un Sol fue el que empezó a matar primero, no deberían culparlos por lo que está a punto de suceder. El líder se jacta de que los 5 son genios entre genios y son conocidos como las 5 espadas máximas y le aconseja que se prepare bien. Un Sol piensa para sí mismo que hay otra persona.
El líder de las 5 espadas máximas le grita a un Sol, pero de repente el líder cae muerto frente a sus conmocionados camaradas. En ese momento, aparece un joven pelirrojo llamado Seo Jin y se dirige a un Sol diciendo que necesitan hablar. Los miembros restantes de las 5 espadas máximas están sorprendidos por la aparición de Jin y le preguntan por qué está aquí. Jin les ordena que se vayan diciendo que no tiene nada que ver con perdedores como ellos. Están enfadados por sus palabras, pero deciden retirarse, prometiendo regresar más tarde para vengarse. Un Sol piensa que este joven es fuerte mientras que Jin los llama cobardes. Jin se vuelve hacia un Sol y le pregunta directamente de qué lado está. Anteriormente en la sala de entrenamiento avanzada, el instructor les dice a sus estudiantes que todos han aprendido la primera técnica de la espada de lluvia de fuego, pero el verdadero dominio solo llega cuando cada uno de ellos hace que la técnica sea suya. Anuncia que es hora de ver las gotas de lluvia de fuego que han creado. El instructor le pide a un Sol que comience e intente su técnica. Un Sol da un paso adelante y demuestra su propia versión de la técnica, dando una poderosa exhibición de movimientos de espada rápidos y mortales. El instructor comenta que la técnica de un Sol es muy sólida y precisa y que la ha llenado de intención de matar. Le permite regresar a su lugar y luego llama a Seo Jin. Jin da un paso adelante, y en lugar de realizar la primera técnica de la espada de lluvia de fuego, demuestra una técnica completamente diferente que parece estar específicamente diseñada para contrarrestar y derrotar la técnica de un Sol. Un Sol se da cuenta de que esta fue una advertencia dirigida a él. De vuelta a su confrontación, se pregunta de nuevo sobre el significado de la pregunta de Jin sobre de qué lado está. Jin le grita a un Sol exigiendo que no se haga el tonto. Jin se da cuenta por las expresiones faciales y el tono de voz de un Sol que en realidad no está mintiendo y que no entiende lo que está sucediendo a su alrededor. Jin se da cuenta de que la persona que está buscando no es un Sol. Se siente decepcionado porque esperaba algo de diversión y le ordena a un Sol que deje de actuar de manera molesta a partir de ahora. Luego lo amenaza con que si continúa poniéndolo de los nervios, también lo matará. Luego se va. Un Sol deduce que Jin debe ser un espía y que hay mucho más sucediendo bajo la superficie de lo que había esperado. Piensa que sabe que no todos aquí aspiran a ser uno de los 10 señores demonios. Se da cuenta de que, aunque la oportunidad de aprender las artes de las 10 sectas demoníacas es increíble, el proceso de participar en la competencia fue terriblemente ejecutado. Llega a la conclusión de que esta increíble oportunidad es al mismo tiempo. Un Sol completa su pensamiento, dándose cuenta de que esta oportunidad es al mismo tiempo una trampa para atrapar algo. Se pregunta si hay un espía entre ellos, pero decide no preocuparse por eso. Ya sea un espía o un artista marcial demoníaco, es en última instancia un oponente al que debe luchar. Mientras el Sol se pone, piensa que pronto comenzará. Cerca, un ratón es atrapado en una trampa. En la sala de entrenamiento, el instructor anuncia que ese día marca el final del entrenamiento. Reconoce que está seguro de que muchos se aburrieron mientras aprendían las leyes, pero explica que incluso los maestros más hábiles que han librado innumerables batallas reservan tiempo para estudiar las leyes y los principios de las artes marciales. Añade que conocer un arte marcial no significa poder ejecutarla, y ser capaz de ejecutarla no significa entenderla verdaderamente. Expresa su creencia de que el análisis de las leyes que les ha enseñado servirá como punto de partida en su viaje en el mundo de Murum, y luego les desea buena suerte. De repente, suena una campana, y una voz resuena por todas partes, y el instructor anuncia que ha llegado el momento y ordena a todos que se dirijan a la montaña rocosa en el centro de la isla. Los aprendices se reúnen en la montaña donde el instructor jefe Yuk Rayun-Yong confirma que todos han llegado. Rayun-Yong anuncia el inicio de la tercera prueba y explica que deben matarse entre sí hasta que solo queden 10 de ellos. Les dice que pueden esconderse o correr como quieran, pero no podrán hacerlo para siempre. A medida que pasa el tiempo, las áreas donde pueden permanecer serán restringidas y cualquiera que esté en un área prohibida será asesinado por demonios asesinos. Un Sol siente la fuerte intención asesina que emana de estos demonios y se da cuenta de que deben ser artistas marciales increíbles. Uno de los aprendices pregunta si se les permite atacar a los demonios asesinos. Rayun-Yong se ríe a carcajadas, expresando su placer al ver candidatos con metas tan altas. Confirma que pueden, por supuesto, luchar contra ellos e incluso matarlos si pueden. Luego revela una recompensa increíble. Cualquiera que mate a un demonio asesino se convertirá inmediatamente en uno de los 10 señores demonios. Los aprendices se dan cuenta de que esto significa que matar a un demonio es más difícil que matar a todos los demás participantes. Rayun-Yong les recuerda que pueden aliarse entre sí o emboscarse entre sí y grita que deben matar a toda costa si quieren, ya que este es el camino para convertirse en uno de los 10 señores demonios. Tan pronto como comienza la prueba, los aprendices se dispersan en todas las direcciones. Un Sol corre rápidamente, dándose cuenta de que necesita moverse rápido.
Sabe que ha atraído la atención de muchos aprendices hasta ahora, y que si no se escapa inmediatamente, existe una alta probabilidad de que sea atacado por un grupo como sucedió antes. Unsol decide que primero debe llegar a un lugar seguro, y el lugar más seguro para él es el pabellón de la bestia errante. Se dirige a toda velocidad hacia el edificio familiar. En su camino, se da cuenta de que la textura del suelo ha cambiado. De repente, siente que alguien se acerca. Un joven herido aparece corriendo y gritando pidiendo ayuda, diciendo que alguien está tratando de matarlo. El joven se ofrece a recompensar a Unsol si lo ayuda, y Unsol se pregunta si esto es un truco, pero ve que las heridas del joven son reales. Unsol siente a 3 personas persiguiéndolo y se pregunta si son un equipo. No quiere involucrarse, pero se da cuenta de que la presencia de este joven aquí revelará su ubicación. En el último momento, Unsol tira del joven con él hacia un agujero oculto en el suelo. Los 3 perseguidores llegan al lugar y se preguntan a dónde ha ido su presa, insistiendo en que no podría haber escapado ya. El líder decide que definitivamente matará a ese bastardo y ordena a sus compañeros que se muevan y lo busquen porque no podría haber ido lejos. Después de que se van, Unsol y el joven emergen del agujero. El joven agradece a Unsol cálidamente, diciendo que sobrevivió gracias a él. Unsol piensa que este agujero no era solo para esconderse y que el maestro Sa debió haberlo preparado especialmente para él. Unsol recuerda que cuando estaba en el agujero, sintió que los sentidos de su camino de la bestia errante se expandían más de lo habitual. Pudo sentir el sonido de ellos empujando el suelo con sus pies y el sonido de ellos usando sus espadas a través de las vibraciones. Podía percibir todo como si lo estuviera viendo con sus propios ojos. Unsol se da cuenta de que este es el camino de la bestia errante que usa vibraciones, y esto es lo que el maestro Sa quería enseñarle. Luego se vuelve hacia el joven. El joven se presenta como Yeon Chorrayeon de la secta de la sangre y pregunta por su nombre. Unsol lo ignora y comienza a alejarse, y Chorrayeon lo sigue, pidiéndole que espere. Chorrayeon explica que huyó al bosque tan pronto como comenzó la tercera prueba, pero lo siguieron sin descanso. Le pregunta a Unsol si puede unirse a él, razonando que siente que es una persona de confianza porque lo ayudó a esconderse. Sin esperar una respuesta, toma el silencio de Unsol como consentimiento y se pone en marcha con él felizmente. De repente, los sonidos de una feroz batalla estallan desde la distancia. Unsol le dice a su compañero que hay una batalla en curso allí y que deberían encontrar otro camino. Chorrayeon está asombrado por la habilidad de Unsol para sentir las vibraciones y le pide que le enseñe cómo hacerlo. Cerca, un luchador solitario se enfrenta a más de un oponente y jura vengar a sus camaradas incluso si tiene que vender su alma. La palabra venganza resuena en la mente de Unsol mientras siente un tipo familiar de odio en ese luchador. Chorrayeon le pregunta qué pasa, y Unsol anuncia un cambio de planes y que se unirán a esa batalla, lo que sorprende a Chorrayeon. Mientras Unsol avanza hacia la batalla, detiene un golpe sorpresa que estaba dirigido a él. El asesino está sorprendido y se pregunta cómo Unsol pudo detener la técnica de ocultamiento definitiva prohibida y le pregunta si también es un asesino profesional. Pero con un movimiento rápido, Unsol mata hábilmente al asesino. Unsol recuerda lo fácil que fue lidiar con uno de los asesinos y piensa que la técnica de ocultamiento que usan habría sido muy molesta si no hubiera aprendido el camino de la bestia errante. Mientras tanto, Chorrayeon grita de terror al ver sangre. Unsol piensa que si ayuda a este luchador a deshacerse de los asesinos, podría contarle sobre la sensación de lograr la venganza. Los asesinos deciden terminarlo rápidamente, y uno de ellos le dice al luchador que lo matará rápidamente por respeto por ser el último con vida. Pero antes de que entregue su golpe, Unsol interviene y lo bloquea. Los asesinos están conmocionados, preguntándose de dónde vino esta persona y si hay más de sus enemigos. Deciden que también matarán a Unsol. Estalla una feroz pelea, y Unsol mata a uno de ellos. Mientras Unsol y el luchador vengador luchan lado a lado contra los asesinos, y los terminan uno por uno. La sangre salpica por todas partes, y el luchador vengador asesta el golpe final al último asesino. Se ríe locamente, cubierto de sangre, y susurra que finalmente ha obtenido su venganza, luego cae al suelo. Chorrayeon pregunta a Unsol si ya terminó. En ese momento, Chorrayeon se acerca a Unsol y le dice que es hábil pero que no debe bajar la guardia. Luego, de repente, lo ataca con una daga oculta. Unsol bloquea fácilmente el ataque, y Chorrayeon está atónito y se pregunta cómo pudo detenerlo. Unsol le dice a Chorrayeon que todo esto es su culpa porque por su culpa, no pudo hacer su pregunta al otro luchador. Chorrayeon pregunta aterrorizado cuando se enteró de él. Unsol responde que lo sabía desde el principio y explica que cuando estaban escondidos bajo tierra, se dio cuenta de que Chorrayeon estaba escondiendo un juego de armas debajo de su ropa. Añade que fue fácil notarlo debido a la forma rígida en que movía la columna vertebral. Unsol revela que la razón por la que lo mantuvo con él a pesar de todo era la curiosidad de ver lo que haría.
Pensó que observar la forma en que una persona intenta engañar a otros le sería útil en el futuro. Cho Rae-young se niega a creerlo, insistiendo en que su actuación fue perfecta. En un movimiento desesperado, lanza todas las armas ocultas que le quedan hacia Eun-seul. Eun-seul esquiva fácilmente el ataque de Cho Rae-young. Cho Rae-young piensa que sintió algo extraño mientras lo perseguía y se pregunta si Eun-seul puede predecir sus movimientos. Eun-seul hábilmente esquiva todas las armas ocultas que le lanzan y luego golpea a Cho Rae-young. Eun-seul le dice que no sirven de nada las mejores armas ocultas si son descubiertas. Cho Rae-young se lanza hacia Eun-seul en un último intento desesperado, pero Eun-seul rápidamente termina la pelea y acaba con Cho Rae-young cubierto de sangre. Eun-seul piensa que la pelea no fue fácil y que habría sido peligroso si no hubiera sabido de antemano acerca de las armas ocultas. Observa cómo la vida abandona el cuerpo de Cho Rae-young y nota en su rostro la misma obsesión por la vida que ha visto en cada persona que muere. Eun-seul se aleja de la escena y pasa junto a los cuerpos de los asesinos y el luchador que buscaba venganza. Se detiene en el cuerpo de este último notando que es diferente. Este hombre murió con una sonrisa en su rostro. Un-sol se pregunta sobre la sensación de lograr con éxito la venganza y si él también podrá sonreír así cuando obtenga su venganza. Un-sol toma las espadas del asesino muerto y continúa su camino. Desde la distancia, uno de los demonios asesinos observa a Un-sol y se pregunta si Un-sol es el que hizo eso. Otro demonio dice que Un-sol mató a los asesinos profesionales usando solo las técnicas básicas de la secta de la espada de lluvia de fuego. Reconoce que definitivamente tiene talento, pero agrega que hay muchos tan talentosos como él aquí, y que si no mejora, no podrá sobrevivir en la isla del infierno. Al día siguiente, Un-sol se encuentra siendo perseguido por un grupo de aprendices. Uno de ellos estaba usando un látigo de metal atacando desde la distancia. Un-sol logró esquivar uno de los ataques, pero la trayectoria del arma cambia en el aire y lo golpea por la espalda. Un-sol se da cuenta de que no se rendirá ni que morirá a este ritmo si no encuentra una forma de salir de esta situación. Mientras tanto, en el campamento del instructor, el instructor jefe le pide a alguien una actualización. El otro le dice que todavía hay 41 aprendices vivos de 86. El instructor jefe, Juk Ra-jun-young, se sorprende de que tantos hayan sobrevivido incluso después de 3 días. Concluye que los que quedan deben ser hábiles y que es hora de poner a prueba sus habilidades de verdad. Le pide a su asistente que le dé el mapa. En otra parte de la isla, uno de los aprendices está a punto de matar a Eun-sol después de haberle arrebatado su espada de la mano. Eun-sol se encuentra huyendo de nuevo de sus perseguidores. Piensa que el tipo de armas que están usando hace que pelear en un área abierta sea inadecuado para él, así que se le ocurre un plan que se ajuste a su situación. Mientras tanto, el instructor jefe Juk Ra-jun-young mira el mapa y decide restringir la zona de combate y ordena que se desaten los demonios asesinos en el área de la secta de la espada de fuego. Un-sol se dirige directamente al edificio de la secta de la espada de lluvia de fuego, y sus perseguidores lo siguen al interior. Los perseguidores se preguntan si se está escondiendo dentro, y uno de ellos se burla de él por estar acorralado. Su líder piensa que no importa lo rápido que corra, no podrá escapar de ellos. De repente, Un-sol los ataca por la espalda. El líder lo llama tonto, pensando que es un truco ingenuo en el que no caerán. Un-sol se enfrenta a ellos en una batalla, evitando hábilmente los ataques con sus armas. El líder está atónito y se pregunta cómo este bastardo puede leer los caminos de sus técnicas de espada. Un-sol usa el caos y los pasillos estrechos a su favor y lucha ferozmente contra sus perseguidores. Uno de los perseguidores se da cuenta de que este lugar abarrotado debilita el poder de sus ataques. Y antes de que pueda terminar su pensamiento, Un-sol lo mata. El perseguidor se da cuenta en sus últimos momentos de que Un-sol los había traído deliberadamente hasta aquí. Un-sol piensa que sus oponentes se ven obligados a acortar sus ataques en este espacio estrecho, lo que debilita su poder y hace que sus movimientos sean más predecibles. Además, se da cuenta de que no son tan hábiles. Concluye que tiene la oportunidad de derrotarlos y lucha contra ellos uno por uno. Uno de los perseguidores grita y ataca, pero Un-sol lo esquiva. Otro ataca con su látigo, pero el látigo rebota inesperadamente en la pared y golpea a Un-sol, causando que pierda el equilibrio y caiga al suelo. Uno de los perseguidores ve una oportunidad y grita a los demás que se muevan ahora y escapen de este lugar. Pero antes de que el perseguidor pueda escapar, de repente se detiene. Alguien lo ha detenido y fríamente les pregunta qué están haciendo y si están huyendo. Un-sol observa la escena desde la distancia. Después de que el luchador ha acabado con el resto de los perseguidores, se vuelve hacia Un-sol y le pregunta si es su líder. El luchador elogia la habilidad de Un-sol y luego le pregunta si la técnica de espada que usó antes era la espada de lluvia de fuego. El asesino se presenta como Wu Mon-xiang y le pregunta a Un-sol su nombre. En una escena anterior, Mon-xiang estaba gritando a sus subordinados, preguntándoles si estaban huyendo. Uno de ellos responde vacilante que no pensaban que fuera una buena idea pelear en ese lugar.
Moon-chan se enfurece por su cobardía y los mata a todos en un abrir y cerrar de ojos. Piensa para sí mismo con desprecio que por eso odia trabajar con perdedores que ni siquiera han llegado al salón avanzado. De vuelta en el presente, justo cuando Un-sol está a punto de responder, Moon-chan se ríe a carcajadas diciendo que no le importa el nombre de alguien que está a punto de morir. Moon-sang ataca a Eun-sol ferozmente. Eun-sol intenta bloquear el ataque, pero el látigo se enrolla alrededor de su espada y luego rompe su espada con facilidad. Moon-sang se burla de él, diciendo que escuchó que el salón avanzado de la secta de la espada de lluvia de fuego solo le enseñó una técnica defensiva. Un-sol se sorprende y se pregunta cómo su oponente sabe sobre el misticismo brillante y si tiene una red de información de la que no sabe nada. Mon-cheon lo ataca de nuevo, reprendiéndolo por perderse en sus pensamientos en medio de una pelea. La pelea entre ellos se intensifica y Un-seol se da cuenta de que su oponente está destruyendo todo a su paso y que no hay ninguna ventaja en pelear con alguien como él en un espacio cerrado. Un-sol se aleja para crear cierta distancia entre ellos. Mon-cheon expresa su decepción y le dice a Un-sol que con habilidades como estas, no es rival para él. Mon-cheon desata un ataque total con su arma de cadena, atrapando a Un-sol en una red desde todas las direcciones. Sarcásticamente le pregunta si esta es su última lucha, creyendo que una técnica defensiva como el misticismo brillante no lo salvará, pero se queda atónito cuando ve que Un-sol todavía está de pie. Entonces Un-sol logró liberarse de la red que Mon-cheon había tejido con su arma. Mon-cheon se ríe y promete matarlo pronto. Un-sol analiza la situación y se da cuenta de que puede bloquear los ataques usando el misticismo brillante, pero no puede generar suficiente poder para detenerlos por completo. En ese momento, recuerda su entrenamiento y se da cuenta de lo que necesita ahora. Poder destructivo capaz de penetrar el acero. Un-sol enfoca su energía y luego desata un ataque masivo que sorprende por completo a Mon-xiang y destroza su defensa, dejándolo en estado de shock. Un-sol está jadeando después de la batalla mientras recuerda cómo contrarrestó el ataque de Moon-chan con una explosión masiva de energía, desatando la técnica de relámpago y trueno sin igual, una técnica devastadora que aniquila por completo a su oponente. Un-sol piensa que esta técnica posee de hecho un inmenso poder como dijo el instructor, pero tose sangre, dándose cuenta de que es demasiado avanzada para su nivel actual y que no puede usarla libremente. Se siente aliviado de haber ganado, pero ve que la batalla tomó demasiado tiempo y que las zonas restringidas pronto cambiarán, por lo que debe moverse. De repente, siente la presencia de alguien más y se pregunta por qué está en este lugar, y se queda paralizado al ver a un demonio asesino frente a él. Un-sol se pregunta por qué hay un demonio asesino aquí y si esta área se ha vuelto restringida durante su pelea. Concluye que no terminó aquí porque huyó de una pelea y se pregunta si se le permitirá irse pacíficamente. Ve que el demonio no responde, así que asume que puede irse. Cuando Un-sol intenta pasar a su lado, el demonio lo ataca repentinamente con un movimiento rápido desde atrás. Un-sol imagina que le cortarán el cuello si no logra esquivarlo. Un-sol esquiva el ataque en el último segundo y se da cuenta de que si no fuera por el camino de la bestia errante, seguramente habría muerto, ya que ni siquiera podía sentir la presencia de su oponente mientras blandía su espada. Un-sol se prepara para la confrontación y piensa que no debe dejarse engañar por la calma de su oponente y que si intenta moverse, el demonio lo atacará de inmediato. Un-sol recuerda una lección que aprendió de Saguo, que es que cuando un depredador caza a una presa, la presa no se atrapa fácilmente aunque el depredador sea más rápido. Y la razón de esto es que la presa se mueve en un camino en zigzag, pero los principales depredadores siempre tienen éxito en su caza porque atacan en el momento en que su presa se mueve. Un-sol se pregunta cómo debería enfrentarse a un oponente así y recuerda el resto de la lección. Si el depredador ataca basándose en el tiempo, entonces la solución es hacer que sus movimientos sean completamente impredecibles. Un-sol decide aplicar esta estrategia. Comienza moviéndose en un camino predecible en zigzag, luego usa el camino de la bestia errante para esquivar los ataques esperados. Y finalmente, aprovecha el momento adecuado y crea una abertura en la defensa de su oponente con un movimiento completamente inesperado. Un-sol se encuentra en estado de shock. El demonio asesino se encuentra frente a él por un momento, y Un-sol piensa que es demasiado tarde y que está condenado, pero se sorprende cuando ve que el demonio deja de atacar y se da la vuelta para irse. Un-sol se pregunta por qué se detuvo y si había cruzado el límite del área restringida sin darse cuenta. Piensa en la pelea y se da cuenta de que apenas logró esquivar los ataques con todas sus fuerzas, pero no pudo crear una sola abertura en la defensa de su oponente. Se admite a sí mismo que este es el nivel de un verdadero maestro y que era como una rana en un pozo, sin darse cuenta de lo vasto que es el mundo y de lo poderosos que son los que están en él. Llega a la conclusión de que las artes marciales de los demonios asesinos estaban en un nivel que ni siquiera podía medir, y que el asesino de su abuelo sin duda posee habilidades comparables. Su resolución se endurece y debe superar este nivel de maestría si quiere lograr su venganza.
De repente, otra persona aparece frente a él y lo llama por su nombre completo, un sol de la familia Bao. Esta persona le dice que lo ha estado buscando durante un tiempo y que ha oído que aprendió el camino de la bestia errante. Un sol piensa que este hombre está hablando como si lo conociera, al igual que los demás, lo que significa que la información sobre él se ha difundido. El hombre comienza a presentarse y luego se detiene, diciendo sarcásticamente que alguien que está a punto de morir no necesita saber su nombre, y luego lanza un ataque sorpresa. Un sol evita fácilmente el ataque. El atacante está impresionado por la habilidad de un sol, señalando que predijo el camino de su ataque con sus sentidos de bestia. Le dice que está seguro de que se convertirá en uno de los 10 señores demonios en el futuro, y por esa razón específica, debe matarlo ahora mientras todavía es una semilla de demonio. Un sol se da cuenta de que el flujo de energía de su oponente ha cambiado por completo. Recuerda que no todos en la isla están buscando convertirse en uno de los 10 señores demonios y se pregunta si este hombre es uno de ellos. Se obliga a deshacerse de los pensamientos que lo distraen para concentrarse en la pelea. Durante el intercambio de golpes, un sol siente una extraña sensación, un flujo de energía extraño que lo está atrayendo hacia él. Un sol recuerda una lección con su abuelo donde le explicó que uno de los cuerpos que examinaron fue asesinado por las 5 espadas de tigre cortantes del clan Aitubifeng. Su abuelo sabía esto porque aunque no había heridas externas, todos los huesos de la víctima estaban destrozados, que es el sello distintivo de esta técnica que funciona fluyendo y hacia el cuerpo del oponente con cada choque. En el presente, Ansol grita, dándose cuenta de que la técnica a la que se enfrenta son las 5 espadas de tigre cortantes del clan Yebifeng. Su oponente se sorprende de que haya podido reconocer su estilo. Ansol recuerda otra característica de esta técnica que explicó su abuelo, la poderosa técnica de absorción, que actúa como un vórtice que atrae todo hacia él, y la usan para controlar el arma del oponente con cada choque. Un sol continúa recordando la lección de su abuelo, quien explicó que el clan Yebifeng lucha como un tigre, explotando la oportunidad de confundir la espada del oponente para tragársela entera. El joven Unsol le pregunta a su abuelo si este clan es el más fuerte, y el abuelo responde que la técnica de absorción es un arma de doble filo. Aunque es engañosa, obliga a su usuario a acercarse a su oponente. En el presente, Unsol decide explotar esta técnica de absorción para torcer la espada de su oponente hacia sí mismo. Su oponente, Fengak del clan Yebifeng, declara que ahora lo enfrentará con toda seriedad y jura en nombre de su clan que erradicará esta semilla de demonio cuando Fengak ataque. Unsol lo sorprende clavando su espada en el suelo, y Fengak se sorprende por este movimiento inesperado. Unsol usa la espada como punto de apoyo para patear a Fengak y hacerle perder el equilibrio, y se da cuenta de que su plan está funcionando. Fengak se enoja y acusa a Unsol de recurrir a trucos sucios. Ansol piensa que el truco funcionó, pero no causó mucho daño, lo que tiene sentido porque su oponente ha estado entrenando durante mucho tiempo, pero ahora sabe cómo contrarrestarlo. Ansol recuerda otra lección de su maestro. Espera a que el oponente ataque primero porque la verdadera velocidad radica en ser una fracción de segundo más rápido que él en el momento del enfrentamiento. Unsol decide que usará la técnica de absorción de energía contra él para volverse más rápido. Fengak ataca de nuevo, pero Unsol decide no resistir la fuerza de tracción. Por el contrario, fluye con ella utilizando el impulso para acelerar su espada. Luego, en el último momento, cambia la dirección de su ataque y asesta un golpe exitoso a Pungaka. Pungaka se sorprende, preguntándose si Unsol ha convertido la técnica de absorción de energía en su ventaja. Ve esto como imposible ya que su técnica es lo suficientemente fuerte como para tirar una roca desde la distancia, e incluso a los espadachines más hábiles les resulta difícil explotar con precisión tal fuerza. Descarta la idea de que un joven como Unsol pueda hacer eso y lo ataca de nuevo de la misma manera. Unsol piensa que no tiene sentido ya que cuanto más fuerte es la absorción, más rápida se vuelve su espada. Fengak grita frustrado, preguntándose cuánto tiempo cree Unsol que funcionará esta táctica. De repente, Unsol se da cuenta de que su oponente ya no está usando la técnica de absorción de energía. Fengak le dice que no necesita usarla para derrotar a alguien como él. Fengak se lanza hacia adelante en un ataque directo, mientras que Unsol piensa que este es el momento que ha estado esperando. Unsol se prepara y usa la primera técnica de la espada de lluvia de fuego, el misticismo brillante. Desata un poderoso contraataque, explotando el momento en que su oponente ha abandonado su defensa y asesta un golpe final a Pungaka. Pungaka cae de rodillas y pregunta en shock si esa era la técnica del misticismo brillante, y Ansol lo confirma y que fue un movimiento peligroso. Ansol piensa que para convertir el único movimiento mortal en la técnica defensiva del misticismo brillante en un ataque en toda regla, tuvo que dirigir deliberadamente todos los demás ataques de su oponente hacia sí mismo. Pungaka expresa su asombro, diciendo que nunca se habría imaginado interpretar la técnica de esa manera.
Luego le pregunta a Eun-sul si simplemente se va a ir. Eun-sul responde que él no es parte de su venganza. Feng Aka lo encuentra interesante, preguntándose sobre la existencia de alguien como Eun-sul en el sexo demoníaco. Eun-sul le dice que espera que no se vuelvan a ver y luego se va. Feng Aka se derrumba por sus heridas, y de repente aparece otra persona detrás de él, y Pung Aka le pregunta si está aquí para matarlo. Un demonio asesino enmascarado se dirige a Pung Aka, señalando que fue muy útil para alguien del sexo ortodoxo y que su muerte es desafortunada. Peng Aok se da cuenta de que sabían que era un espía desde el principio, y el demonio le dice que subestima el palacio del diablo. Luego se despide y lo mata. En otra parte de la isla, uno de los aprendices corría a toda velocidad para salvar su vida. Vemos a Seo-jin sacando las armas incrustadas en su cuerpo una por una. Luego se pone de pie, jadeando y herida. Un grupo de oponentes aparece ante ella, y su líder le dice que ha tenido mala suerte. La ridiculiza, preguntándole si de verdad cree que puede escapar después de ser envenenada con el veneno especial de la fortaleza de sangre infernal y la describe como condenada a menos que tenga un antídoto. Jin maldice su suerte y piensa que no sabía que existía un grupo tan organizado que usaba armas y venenos ocultos y que hay límites a lo que puede hacer sola. Los oponentes notan que Jin está sosteniendo su espada en su mano izquierda y le preguntan si va a luchar contra ellos con ella. El líder le dice que incluso si tiene talento, un espadachín diestro no puede volverse repentinamente competente con su mano izquierda y le aconseja que se rinda. Luego comienzan a atacarla juntos, pero Jin los rechaza con sorprendente habilidad, pero resulta herida en el brazo. Se da cuenta de que otra aguja envenenada la ha golpeado y que si no consigue un antídoto en 15 minutos, todo habrá terminado para ella. Rodeada y herida, comienza a pensar en rendirse. De repente, Jin escucha un grito cuando sus atacantes son emboscados por una persona desconocida que los remata uno por uno mientras gritan, preguntando quién los está atacando. En el último momento, un sol interviene y salva a Seo-jin de la emboscada. Con movimientos rápidos y decisivos, un sol elimina a todos los atacantes, dejando sus cuerpos esparcidos por el suelo. Un sol se encuentra en medio de la masacre, y Jin retrocede cautelosamente y le pide que espere, asegurándole que no tiene malas intenciones hacia él. Ella busca en el cuerpo de uno de los atacantes y encuentra un vial y se da cuenta de que es el antídoto. Ella piensa que con este antídoto podrá enfrentarse más fácilmente al resto de los miembros de la fortaleza de sangre infernal. Cuando un sol se da la vuelta para irse, Jin le pide que espere de nuevo, y él le pregunta qué quiere. Ella le dice que ha sido envenenada y que solo le quedan 10 minutos antes de que el veneno se extienda por su cuerpo. Eun-sol responde fríamente que está equivocada y le explica que él vino aquí para matar a todos, incluida ella. Añade que la única razón por la que la deja ir es que no siente la necesidad de matarla él mismo. Jin admite que morirá si él la deja, y que al final, ella es solo otra competidora para él. En un intento desesperado, ella se ofrece a trabajar con él si él le da el antídoto. Un sol le pregunta por qué haría eso. Jin explica que solo quedan 20 personas y que todos excepto ellos pertenecen a grupos. Ella dice que no importa lo fuerte que sea, no podrá enfrentarse a todos ellos solo. Añade que si ella trabaja con él, puede proporcionarle información sobre sus artes marciales, y jura que nunca lo traicionará si él le salva la vida. Un sol considera su oferta. Basándose en lo que ha visto de ella hasta ahora, concluye que a pesar de su orgullo y comportamiento independiente, no parece ser del tipo que recurre al engaño o la traición. Pregunta sobre los términos del acuerdo, y ella sugiere que trabajen juntos hasta que solo queden ellos dos, y juran no traicionarse el uno al otro. Después de un momento de reflexión, Eun-sol le lanza el antídoto, y ella le da las gracias. De repente, Eun-sol escucha un sonido extraño y se pregunta si se ha creado otra zona restringida. Le dice a Jin que tienen que irse, y ella responde que no cree que esta zona sea restringida. Eun-sol la insta a pensar, explicando que la mayoría de las partes de la isla ya se han convertido en restringidas, y la aparición de una nueva zona restringida ahora probablemente significa que el resto de los concursantes se dirigirán aquí. De hecho, otros grupos de aprendices comienzan a aparecer y comenzaron a rodearlos, y un sol se da cuenta de que es demasiado tarde para escapar. Uno de los recién llegados llama la atención de un sol, y siente que este hombre es diferente de los demás. Uno de los aprendices sugiere que todos acuerden matar primero a un sol y Jin. Otro los identifica, Bo Eun-sol, que aprendió el camino de la bestia errante, y Seo-jin, que no debe ser subestimada por sus habilidades en la espada y sus investigaciones sobre los otros aprendices. El líder del grupo contrario piensa que ahora saben sobre un sol y Seo-jin y que se preguntaba por qué no habían formado un equipo, y supone que están trabajando juntos ahora. Un sol recuerda el vial de polvo de antídoto que ella consiguió, y ella le dice a un sol que usará el veneno de la fortaleza de sangre infernal y que esto les dará una oportunidad. Jin lanza el polvo al aire y los oponentes entran en pánico, creyendo que es el veneno de la fortaleza de sangre infernal.
Un Sol y Hina aprovechan esta oportunidad para escapar. Uno de los oponentes se da cuenta de que el polvo no es venenoso y que han sido engañados, y el líder les ordena que los persigan. Hina piensa que el polvo crea un humo espeso, lo que lo hace bueno para engañar a los ojos. Hin piensa que el área abierta no está a su favor y que deberían dirigirse a las formaciones rocosas donde hay muchas cuevas pequeñas. Un Sol le pregunta si está pensando lo mismo que él, y ella responde que necesitan encontrar una cueva para pelear, y Un Sol le dice que conoce una. Él la lleva a una cueva con una entrada estrecha y un pasaje largo. Hin se sorprende de que haya planeado todo esto y le cuesta creer que acaba de aprender el camino de la bestia errante, y se pregunta cuál es su verdadera identidad. Salen a toda velocidad hacia la zona rocosa, y cuando llegan, Hin nota una niebla extraña que no estaba allí antes, y Un Sol está de acuerdo con ella en que hay algo extraño. Un demonio asesino aparece de entre la niebla. Hin se da cuenta con sorpresa de que son los demonios asesinos y que esta es una zona restringida. Un Sol observa con calma que los demonios solo están observando la situación, y concluye que los instructores eligieron deliberadamente este lugar como una zona restringida porque se dirigían hacia él. Hin pregunta qué deben hacer, y Un Sol responde que mientras no crucen la frontera, los demonios no los atacarán. Un Sol añade que si tienen que luchar, este no es el peor lugar para hacerlo. Si se paran de espaldas a la zona restringida, no será diferente a luchar en una cueva con la espalda contra la pared. Hin está de acuerdo con él, diciendo que no tienen otra opción, y se preparan para luchar. En ese momento, llega el grupo que los estaba persiguiendo, y su líder les pregunta sarcásticamente si han terminado de correr. Los dos equipos se enfrentan mientras los demonios asesinos observan desde atrás. Uno de los aprendices se queja de que Un Sol y Hin les están causando muchos problemas y decide no perder más tiempo y ordena a los demás que los ataquen de inmediato. Con una voz resonante que atraviesa el silencio, el instructor jefe Yuk Rayun-Yong anuncia que ha llegado el momento decisivo, y esta es la batalla final que determinará al único campeón del Palacio del Diablo. Cuando terminan sus palabras, como si fuera la señal de inicio, los atacantes avanzan como un torrente furioso en una sola ola hacia Un Sol y Hin decididos a aplastarlos bajo el peso de sus números. Inmediatamente, comienza una batalla feroz y caótica donde las espadas chocan y los gritos vuelan. En medio de este choque, uno de los atacantes divisa una oportunidad fugaz y lanza un conjunto de armas ocultas envenenadas hacia Un Sol. Pero gracias a sus sentidos alertas, logra esquivarlos en el último momento, dejándolos pasar y incrustarse en el suelo. Un Sol y Hina luchan con una ferocidad y valentía como ninguna otra. En particular, Hina se movía con una ligereza y agilidad increíbles entre los enemigos, como una mariposa mortal bailando entre las llamas, derribándolos con sus precisos golpes de espada uno tras otro. En un momento de distracción, uno de los poderosos atacantes aparece repentinamente de entre la multitud y dirige un ataque traicionero y poderoso hacia ella, tratando de explotar la situación. Hin logra detectar el ataque en el último segundo y lo bloquea con éxito con su espada, pero la inmensa fuerza del choque la empuja hacia atrás unos pasos haciendo que su brazo tiemble. Después de recuperar rápidamente su equilibrio, Un Sol y Hin se paran espalda con espalda formando una fortaleza impenetrable contra la gran cantidad de oponentes que están apretando el nudo alrededor de ellos. En medio del caos abrumador y la lucha continua y con el creciente número de atacantes, Hin sufre una herida profunda en su hombro, y se pregunta con desesperación mientras la sangre fluye de su cuerpo si este es su inevitable final aquí. Ella piensa que ha luchado con todas sus fuerzas y no ha escatimado esfuerzos, y por lo tanto no siente ningún remordimiento por su camino, pero la idea de la muerte todavía la hace dudar en seguir luchando con la misma determinación. Un Sol siente inmediatamente la desesperación que se ha apoderado de ella, y la idea de no arrepentimientos en la que estaba pensando resuena en su mente. Su memoria en ese momento evoca la imagen de la mano cálida y gentil de su abuelo acariciando su cabeza. Luego la imagen se transforma repentinamente en su rostro desfigurado y ensangrentado mientras exhalaba su último aliento en sus brazos. La determinación de Un Sol se enciende de nuevo como un volcán en erupción, y se jura a sí mismo con una voz que resuena en sus profundidades que nunca se permitirá morir en un lugar como este, no antes de lograr su venganza. Impulsado por esta ardiente determinación, Un Sol regresa al corazón de la batalla con una fuerza renovada que supera lo que tenía momentos antes, atravesando las filas enemigas con una serie de golpes rápidos e implacablemente mortales, transformándose en un torbellino de acero y muerte. Luego se lanza a la velocidad del rayo hacia los atacantes restantes que aún no se han dado cuenta de lo que ha sucedido. Uno de los oponentes lo maldice al presenciar su imparable brutalidad, gritando que es un demonio y no un humano. Mientras que los otros se preguntan con terror al ver caer a sus compañeros sobre el tipo de arte de espada aterrador que está usando. El líder del grupo se da cuenta rápidamente de que Un Sol es la mayor amenaza para todo su plan, y grita a todo pulmón, ordenando a sus hombres que ignoren todo lo demás y se concentren en él y lo derriben primero a cualquier costo.
En ese momento crucial, cuando todos los ojos y espadas se vuelven hacia él, un sol recuerda las enseñanzas de su maestro, Saguo, de confiar en sus instintos de combate y moverse como lo guían sus sentidos sin pensar. Y en ese momento de claridad, se da cuenta de que ya ha captado la esencia del arte de la espada de su maestro. Con total confianza, un sol desata las artes marciales prácticas de Saguo, moviéndose como un fantasma entre sus oponentes que ya no pueden rastrear sus movimientos y los remata con una habilidad y precisión mortales, dejando atrás solo los gritos de dolor y los cuerpos caídos que pintan una imagen trágica en el campo de batalla. Mientras un sol respiraba para pensar en la efectividad de las artes marciales que aprendió de Saguo, el líder de los atacantes lo atacó repentinamente desde un punto ciego y le dio un puñetazo devastador, aprovechando su momento de distracción. Un sol nota el peligro inminente de este golpe sorpresa y con un movimiento involuntario logra bloquearlo con su espada en la última fracción de segundo. Un sol finalmente se enfrenta cara a cara al líder del grupo, quien le dice fríamente que su tiempo se ha acabado y este es su final. El golpe fue increíblemente poderoso, tanto que la espada de un sol, que había resistido todos los golpes, comenzó a agrietarse como un vidrio frágil ante él. Por la fuerza del ataque violento, un sol sale volando por el aire y cae muy lejos, golpeando el suelo con fuerza. Jin grita su nombre desde su lugar en la batalla al verlo caer, y uno de los atacantes le dice con frialdad que ya es demasiado tarde y que ese hombre, un sol, ya está muerto después de recibir ese golpe. Jin grita con todas sus fuerzas a un sol que se levante y tenga cuidado donde está, dándose cuenta de que el verdadero peligro apenas ha comenzado. Con una voz llena de pánico, Jin advierte a un Soul que está parado directamente en una zona prohibida, un lugar donde nadie debería estar. Mientras un Soul se derrumba en el suelo, gravemente herido e incapaz de moverse, el demonio asesino enmascarado avanza hacia él con pasos lentos y constantes como una parca que viene a reclamar a su víctima. Un Sol levanta la vista y ve al demonio asesino extendiendo lentamente su mano hacia él para rematarlo con un golpe final. De repente, el instructor jefe Yuk Ra-Jun-Yong grita a todo pulmón, dando una orden atronadora para que todos dejen de pelear de inmediato. Al escuchar la orden, la mano del demonio asesino se detiene a solo unos centímetros de la cara de un Soul. En ese último momento impresionante, el maestro Saguo aparece como un fantasma de la nada y coloca su fría espada en el cuello del demonio asesino, salvando a su discípulo de una muerte segura. El sorprendido un Sol levanta la vista y apenas puede susurrar el nombre de su maestro rescatador, Saguo. Luego se hunde en la oscuridad de la inconsciencia y se desmaya por el agotamiento y el dolor extremos después de finalmente sentirse seguro y darse cuenta de que esta horrible prueba había terminado. A toda velocidad, el instructor jefe Yuk Ra-Jun-Yong corre hacia ellos y grita a sus hombres con ira y preocupación para que se apresuren y traigan al médico loco inmediatamente antes de que el niño muera, y este raro talento se pierda. Uno de sus asistentes protesta por la repentina decisión del instructor de cancelar la tercera etapa de la prueba de esta manera sin precedentes, pero el instructor jefe declara firmemente que asumirá toda la responsabilidad de su decisión ante todos. El instructor piensa para sí mismo con una alegría abrumadora que finalmente ha encontrado a la persona que ha estado buscando durante tanto tiempo, un individuo único con reflejos extraordinarios, una pura intención asesina y una mente que no vacila ni siquiera en las circunstancias más oscuras. Mientras el inconsciente un Sol es llevado, el instructor lo ve como una gema sin cortar ni pulir, un talento raro y perfectamente equilibrado digno de convertirse en uno de los 10 verdaderos discípulos demoníacos que liderarán la próxima generación. Más tarde, en una de las salas del Palacio del Diablo, Hua Ge-myung, uno de los ancianos prominentes del Palacio del Diablo, cuestiona al instructor jefe sobre su imprudente decisión. El asistente le recuerda que el plan original, que se elaboró de acuerdo con la voluntad del maestro del Ala Bai Yong, era seleccionar solo a 12 finalistas, 10 para unirse a las 10 sectas demoníacas, y otros 2 para servir como sus ojos y oídos en las sombras. El anciano Ge-myung reprende bruscamente al instructor, advirtiéndole que será severamente castigado por terminar la prueba con 2 personas adicionales, pero el instructor responde con confianza que está completamente preparado para eso y que no se arrepentirá de su decisión. El anciano suspira, expresando su profunda preocupación por la reacción de los enviados de las 10 sectas demoníacas que pronto llegarán para elegir a sus discípulos. Pero el instructor le asegura con una confianza inquebrantable, afirmando que ninguno de ellos en absoluto tiene un mejor ojo experto que él para descubrir el verdadero talento. Un Sol se despierta lentamente para encontrarse en una cama cómoda dentro de una habitación desconocida que nunca antes había visto, y se pregunta confundido dónde está y cómo llegó aquí. Por el fuerte olor a hierbas medicinales que llena el aire, deduce que está en una ala médica o un lugar dedicado a tratar a los heridos. Inspecciona cuidadosamente su cuerpo para descubrir que todas sus heridas han sido completa y milagrosamente curadas.
No solo las lesiones externas visibles, sino incluso el profundo daño interno sufrido por el uso excesivo de artes de espada avanzadas que excedieron la capacidad actual de su cuerpo. Unsol está asombrado por la habilidad del médico del Palacio del Diablo, que superó todas sus expectativas y parece un milagro. Unsol sale cautelosamente de la cama y abre la puerta para encontrarse en un largo y silencioso corredor. Un sirviente que lo estaba esperando lo saluda, dirigiéndose respetuosamente a él como joven maestro, y luego le pide cortésmente que lo siga. El sirviente lo guía a través de una gran y lujosa sala donde están sentados el resto de los sobrevivientes de la sangrienta prueba. Unsol mira por una enorme ventana redonda con vista panorámica y pregunta por este lugar, y el sirviente le informa que están en el edificio central de la isla del infierno. Unsol se da cuenta de que este es el único lugar que no pudo explorar en la isla, que estaba envuelto en misterio. Otro sirviente amablemente le pregunta si le gustaría pedir algo de comida, asegurándole que puede preparar cualquier cosa que su corazón desee después de todo lo que ha pasado. Después de un momento de reflexión, Unsol ordena solo 2 tazones de fideos, una comida simple que le recuerda su pasado. Unos momentos después, se le sirve la comida caliente. Y tan pronto como lo ve, inmediatamente recuerda sus recuerdos felices y cálidos con su abuelo cuando solían sentarse juntos y comer fideos alegremente. Mientras estaba perdido en sus recuerdos, encuentra a Seo Jin sentada frente a él en la misma mesa, mirándolo en silencio. Unsol le pregunta sorprendido por qué está sentada con él sin una invitación. Después de un breve silencio, Jin rompe la barrera y agradece a Unsol por salvarla en la batalla. Ella explica que sin él y su intervención en la batalla final, ahora sería solo un alma perdida en el inframundo, ya que estaba al borde de la muerte. Unsol parece confundido por su repentino agradecimiento y simplemente responde que todo lo que hizo fue eliminar a los enemigos que estaban en su camino. Jin le explica el asunto con más detalle diciendo que solo 12 personas debían permanecer después del final de la tercera etapa de acuerdo con las estrictas reglas. Pero para salvarlo de la muerte a manos del demonio asesino, la instructora detuvo repentinamente la prueba, permitiendo que 14 personas sobrevivieran y siguieran con vida. Ella le dice que, desde su punto de vista, él es la razón directa por la que todavía está viva. Y por esa razón específica, quería agradecerle cara a cara, admitiendo que decir palabras tan emotivas no está en su naturaleza en absoluto. Luego, Jin agrega otra información, diciéndole que han pasado 4 días completos desde que perdió el conocimiento después de la batalla. Unsol se sorprende, ya que pensó que solo había pasado un día desde aquellos sangrientos eventos. Jin le dice que tuvo mucha suerte de que el médico loco estuviera en la isla en ese momento. Luego le cuenta la historia de este legendario médico que fue apodado la Mano Divina y fue considerado el mejor médico del mundo entero. Pero se volvió loco y perdió la cabeza después de que no pudo curar a la única mujer que amaba de una enfermedad terminal. Sin embargo, se rumorea que, a pesar de su locura, todavía puede salvar a cualquiera de cualquier lesión, sin importar cuán grave sea, siempre y cuando todavía estén respirando, incluso si es solo una respiración. Unsol se da cuenta de que este legendario médico es quien lo trató y lo trajo de vuelta del borde de la muerte, y cierra los ojos con dolor, deseando que su abuelo hubiera tenido la oportunidad de conocerlo antes de morir. Jin decide contarle información importante adicional como un servicio final a un antiguo compañero de armas. Ella le revela un secreto peligroso, que es que los demonios asesinos con los que lucharon en la prueba no eran solo guardias ordinarios, sino que en realidad eran maestros reales y experimentados. Como fueron enviados especialmente de las 10 sectas demoníacas para probarlos, Unsol ahora entiende por qué sus artes marciales estaban en un nivel tan alto y aterrador. Luego le pregunta a Jin si sabe la verdadera razón detrás de que el instructor principal lo salvara. Jin responde que esta es la misma pregunta que la ha estado desconcertando y que quería preguntarle al respecto, señalando que el instructor parecía extrañamente decidido a convertirlo en uno de los 10 discípulos demoníacos. Ella le pregunta con curiosidad si su clan está conectado con el instructor de alguna manera o si se habían conocido antes, pero Unsol niega rotundamente cualquier relación o conocimiento previo entre ellos en absoluto. La confusión de Jin se profundiza, y ella le dice que el instructor principal fue severamente castigado por romper las reglas por su bien y se vio obligado a renunciar a su puesto y regresar inmediatamente al Palacio del Diablo. Unsol se queda sin poder entender la situación en absoluto, preguntándose por qué un completo extraño arriesgaría su futuro y su posición para salvarlo, sabiendo muy bien que sería castigado por ello. De repente, una fuerte campana suena por todo el lugar, interrumpiendo su conversación. Jin le dice que ha llegado el momento y que esta es la señal acordada para que todos los que todavía están vivos en la isla del infierno se reúnan. Ella deduce de esto que solo puede significar una cosa, que es que los líderes y enviados de las 10 sectas demoníacas finalmente han llegado para elegir a sus